Feliz Año Nuevo, mamá. Ahora, por favor, vete. Esas fueron las últimas palabras que salieron de la boca de mi hijo, antes de que la puerta de caoba maciza, pesada y brillante se cerrara frente a mi nariz. No fue un portazo violento, no. Fue un cierre suave definitivo, acompañado por el sonido seco del cerrojo girando por dentro. Clic. Ese sonido metálico resonó en el pasillo vacío de aquel edificio de lujo en Santa Fe como si fuera un disparo directo a mi pecho. Me quedé allí inmóvil con mi vieja maleta de tela en una mano y una olla de peltre envuelta en trapos en la otra. El vapor de los tamales oaxaqueños que había cargado durante 8 horas todavía se filtraba por las telas, mezclándose con el olor a limpiador industrial del edificio. Hacía frío. Pero no era el frío del invierno de la Ciudad de México lo que me hacía temblar hasta los huesos. Era el frío del rechazo. El frío de entender, en un segundo eterno, que la persona por la que habías dado la vida te miraba como si fueras basura. Me llamo Wilma Kamal. Tengo 60 años, las manos curtidas por el jabón de lavar ropa ajena y la espalda doblada por cargar canastas en el mercado de mi pueblo en Oaxaca. Y esta es la noche en que mi hijo me mató en vida para que yo pudiera volver a nacer. Todo comenzó con una esperanza estúpida, esa esperanza terca que solo las madres tenemos. Llevaba meses sin ver a Tadeo. Mi Tadeo, el niño que crié sola, después de que su padre se fuera a comprar cigarros y nunca volviera. El muchacho por el que me privé de comer carne para que él tuviera libros. Ahora él vivía en la capital, trabajaba en un edificio de cristal que tocaba el cielo y se había casado con una mujer brisa a la que yo apenas conocía. Decidí que no pasaría otro año nuevo sola, hablándole a las fotos viejas. Voy a darle una sorpresa, pensé. Le llevaré el sabor de casa. El viaje en autobús duró 8 horas. 8 horas con la olla de tamales en el regazo para que no se aplastaran soportando los baches, el mareo y el cansancio. Pero yo sonreía. Imaginaba su cara al verme, imaginaba el abrazo. Imaginaba que diría, «Mamá, qué milagro, qué ingenua fui». Cuando llegué a su edificio, el guardia de seguridad me miró de arriba abajo con desconfianza. Yo llevaba mi rebozo colorado, mis guaraches y esa olla que olía a mole negro y especias. No encajaba allí. Ese lugar olía a dinero y a silencio. «Busco a Tadeo Kamal», dije, apretando el asa de la olla. El guardia llamó por el interfono. Tardaron en contestar. Cuando finalmente me dejó pasar, lo hizo con un gesto de fastidio, como si me hiciera un favor al permitirme pisar el mármol del vestíbulo. Subí en el elevador viendo mi reflejo en los espejos dorados, una mujer pequeña morena, con el cabello trenzado y los ojos cansados. Me alisé la falda intentando parecer presentable. Toqué el timbre del apartamento 4B. Escuché risas adentro. Música suave. Copas tintineando. Mi corazón dio un vuelco de alegría. Estaban celebrando. Llegaba a tiempo. La puerta se abrió apenas unos centímetros. La cadena de seguridad seguía puesta. Tadeo asomó la cara. Llevaba una camisa blanca impecable desabotonada en el cuello, y olía a loción cara esa que pica en la nariz. Cuando me vio, su sonrisa se borró instantáneamente. Sus ojos se abrieron no con alegría sino con pánico. «Mamá, ¿qué haces aquí?», susurró mirando hacia atrás nerviosamente. «Vine a pasar el año nuevo contigo, mijo. Te traje los tamales de mole que te gustan». Levanté la olla con una sonrisa que empezaba a temblar en las comisuras de mis labios. «¿Quién es amor?». La voz de ella, Brisa, llegó desde el fondo, aguda, cantarina, exigente. Tadeo no respondió. Intentó cerrar la puerta para salir al pasillo, pero Brisa ya estaba allí. Abrió la puerta de golpe quitando la cadena. Llevaba un vestido plateado que brillaba bajo la luz del candelabro, ajustado a un cuerpo que nunca había conocido el trabajo duro. Me miró. Su mirada recorrió mis zapatos gastados, mi rebozo, y se detuvo con asco en la olla de tamales. «¿Tu madre dijo?», y la palabra sonó como un insulto. «Tadeo, ¿qué significa esto? ¿No me dijiste que vendría la visita?». No sabía Brisa. Ella apareció sin avisar, balbuceó mi hijo. Mi Tadeo, el hombre que ahora dirigía equipos y firmaba contratos importantes, se encogía frente a esa mujer como un niño regañado. «Hijo, intenté llamarte la semana pasada, pero no contestaste», dije, mi voz perdiendo fuerza. «Pensé que te gustaría la sorpresa». Brisa soltó una risa seca, cruel. «Sorpresa, Wilma querida, esto no es una sorpresa. Es una invasión. Tenemos invitados importantes esta noche.
Gente de nivel. No puedes aparecerte aquí con esas fachas y esa olla que apesta a grasa. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Miré mis manos. Estaban limpias, pero eran manos de trabajadora. Miré mi olla. Para mí olía a amor, a tradición, a horas moviendo el mole para que no se pegara. Para ella, solo era grasa. Brisa, por favor. Intentó decir Tadeo, pero ella lo cortó con una mirada. No, Tadeo. No. Acabamos de pulir el piso. No voy a dejar que entre y llene todo de olor a comida de pueblo. Además, no cabe en la mesa. Los lugares están contados. Miré a mi hijo. Lo busqué a los ojos suplicando en silencio. Defiéndeme, pensé. Dile que soy tu madre. Dile que estas manos te limpiaron cuando estabas enfermo. Dile que esta comida te alimentó cuando no teníamos nada. Pero Tadeo bajó la mirada. Se miró sus zapatos de cuero italiano y murmuró: Mamá, es que es una cena complicada. Brisa tiene razón. No es un buen momento. No es un buen momento. Pregunté sintiendo que la garganta se me cerraba. Es año nuevo, Tadeo. Viajé 8 horas. No tengo a dónde ir. Pues debiste pensarlo antes de venir a incomodar, espetó Brisa. Luego hizo algo que jamás podré borrar de mi memoria. Se acercó a mí y me quitó la olla de las manos con un movimiento brusco. Pensé que la iba a guardar. Pero no. Caminó 3 pasos hacia el ducto de basura, que estaba en el pasillo, abrió la compuerta metálica y sin titubear dejó caer la olla entera. Escuché el golpe metálico mientras caía por el túnel, llevándose mi esfuerzo, mi cariño, mi dignidad. «Listo», dijo sacudiéndose las manos, como si hubiera tocado algo sucio. «Ahora ya no apesta. Si quieres ver a tu hijo, saca una cita. Pero hoy en mi casa no entras. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, si sientes la injusticia ardiendo en tu pecho, como yo la sentí esa noche, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano, y necesito saber que no estoy sola en esto». Me quedé paralizada. Mi cuerpo estaba allí, pero mi alma se había ido por ese mismo ducto de basura. Miré a Tadeo una última vez. Él no miraba el ducto. Él miraba a Brisa con miedo, con sumisión. Y yo susurré. Fue entonces cuando él levantó la vista con los ojos vidriosos endurecidos por la vergüenza de su propio origen. «Feliz año nuevo, mamá. Ahora, por favor, vete». Y cerró la puerta. Clic. Ese sonido. Ese maldito sonido. Me quedé sola en el pasillo. El silencio era absoluto, roto, solo por las risas que volvían a surgir dentro del apartamento. Brisa se reía. Tadeo, mi hijo, estaba allí dentro probablemente, sirviéndose una copa de vino, tratando de olvidar que su madre estaba al otro lado de la madera, con el corazón roto y los bolsillos vacíos. Caminé hacia el elevador, arrastrando los pies. Mis guaraches hacían un sonido suave sobre el piso pulido. Me vi de nuevo en el espejo. Una vieja. Una india, como seguramente Brisa me llamaba a mis espaldas. Una mujer que había dado todo y se había quedado sin nada. Bajé al vestíbulo. El guardia ni siquiera me miró cuando salí. El aire de la noche de la Ciudad de México me golpeó la cara. Hacía frío, mucho frío. Las calles de Santa Fe son anchas, vacías, hostiles para quien va a pie. No hay banquetas pensadas para la gente, solo para los coches. Caminé sin rumbo. No conocía la ciudad. No tenía dinero para un hotel porque había gastado casi todo en el pasaje y en los ingredientes del mole. Me quedaban unos cuantos pesos en el monedero apenas para el boleto de regreso, pero el próximo autobús salía hasta la mañana siguiente. Las luces de los edificios altos parpadeaban como ojos indiferentes. Veía a través de los ventanales a familias reunidas, árboles de Navidad, gigantes mesas llenas de comida. Y yo allí en la acera abrazándome a mí misma para no congelarme. Llegué a un parque pequeño, una isla de árboles rodeada de concreto. Me senté en una banca de metal helada. Puse mi maleta a mis pies. Tenía hambre. Mi estómago rugía recordándome que no había comido nada desde la mañana, guardando el hambre para la cena con mi hijo. Ahora mi cena estaba en la basura de un edificio de lujo. Cerré los ojos e intenté no llorar. Mi madre siempre me decía: «Mija, llorar no arregla nada, pero limpia los ojos para ver mejor el camino». Pero esa noche mis ojos estaban tan llenos de lágrimas que no veía camino alguno, solo veía oscuridad. Y en esa oscuridad empecé a recordar. Recordé las noches en vela cosiendo ropa ajena para pagar la universidad de Tadeo.
Recordé el día que vendí mi anillo de bodas, lo único de valor que me quedaba de su padre para comprarle su primera computadora. Recordé cómo él me prometió con lágrimas en los ojos el día de su graduación. Nunca te va a faltar nada, mamá. Te voy a dar la vida de reina que mereces. Reina, murmuré al viento helado. Reina de la basura. De repente un ruido me sacó de mis pensamientos. Unos pasos arrastrados, lentos, pesados. Abrí los ojos. Al otro lado del parque, bajo la luz mortecina de un farol, vi una figura. Era una mujer, una anciana. Caminaba encorvada con el cabello blanco y revuelto cayéndole sobre la cara. Llevaba un vestido que parecía hecho de harapo sucio roto. Pero lo que me heló la sangre no fue su ropa, fueron sus pies. Iba descalza. Sus pies desnudos, agrietados y oscuros por la mugre, pisaban el cemento helado de diciembre sin protección alguna. Temblaba violentamente. Cada paso parecía un esfuerzo sobrehumano. La gente pasaba a su lado, parejas jóvenes, hombres de negocios que salían tarde y nadie la miraba. Se apartaban como si ella fuera contagiosa, como si su pobreza pudiera manchar sus trajes caros. Yo la miré, y en esa mujer, en esa desconocida que temblaba de frío y soledad, vi algo que me aterrorizó. Me vi a mí misma. Vi mi futuro si seguía permitiendo que el dolor me consumiera. Vi el abandono absoluto. Pero también sentí algo más. Sentí una punzada en el pecho que no era dolor propio, era compasión, porque a pesar de que mi hijo me había echado como a un perro, a pesar de que yo misma estaba perdida y helada, yo tenía zapatos. Yo tenía un suéter. Ella no tenía nada. Me levanté de la banca. Mis piernas estaban entumecidas, pero mi corazón, ese corazón de madre que Tadeo había intentado aplastar, empezó a latir con fuerza otra vez. No podía salvarme a mí misma esa noche. No podía cambiar el corazón de piedra de mi hijo, pero tal vez, solo tal vez podía hacer que la noche de esa anciana fuera un poco menos miserable. No sabía que, al dar ese primer paso hacia ella, estaba dando el primer paso hacia una vida que ni en mis sueños más locos hubiera imaginado. No sabía que el universo, que parecía haberme dado la espalda, me estaba observando atentamente, tomando nota. Caminé hacia ella. Señora, la llamé suavemente. Ella se detuvo y levantó la cabeza. Y cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí un escalofrío. No eran ojos de locura ni de derrota. Eran ojos profundos, inteligentes, que parecían leer mi alma. Tenga, señora. Por favor, tómelo. Mi voz salió temblorosa, no por el miedo, sino por el frío que ya empezaba a morderme la piel debajo de mi rebozo. Me quité el suéter de lana gruesa, ese color gris que había tejido yo misma. Hacía 3 inviernos, puntada por puntada, pensando en protegerme de los vientos de la sierra. Ahora se lo extendía a ella. La anciana me miró, sus ojos oscuros clavados en los míos, con una intensidad que me hizo sentir desnuda, como si pudiera ver no solo mi cuerpo, sino todas las cicatrices que llevaba en el alma. ¿Y tú?, preguntó. Su voz era rasposa como hojas secas arrastradas por el viento, pero tenía una dicción perfecta, extraña, para alguien que parecía vivir en la calle. Te vas a congelar, mujer. Yo tengo carne de más, mentí, forzando una sonrisa que no sentía. Además, el coraje me calienta la sangre. Usted lo necesita más. Ella dudó un segundo, mirando la prenda como si fuera un tesoro real. Luego, con manos que parecían ramas retorcidas, tomó el suéter. Al rozar sus dedos con los míos, sentí su piel helada, casi muerta. Se lo puso despacio, suspirando cuando la lana cubrió sus hombros huesudos. Pero yo no podía dejar de mirar sus pies. Esos pies descalzos, morados por el frío, sangrando ligeramente por el talón. Sin pensarlo 2 veces me agaché. Me quité mis zapatos cómodos, esos de suela de goma que usaba para mis viajes largos. Póngaselos, ordené suavemente. No, dijo ella, retirando los pies bruscamente. Eso es demasiado. No puedes quedarte descalza en esta ciudad. Aquí el suelo muerde. Tengo unos calcetines extra en la maleta. Estaré bien. Le acerqué los zapatos. Por favor, no me deje dormir pensando que alguien está pisando hielo mientras yo tengo suela. Ella me obedeció en silencio. Mientras la veía acomodar sus pies maltratados en mis zapatos, una imagen del pasado me golpeó con la fuerza de un tren. No era la primera vez que veía pies descalzos y sentía desesperación. La memoria me arrastró 30 años atrás. Era una noche de tormenta en mi pueblo allá en Oaxaca. Tadeo tenía 4 años. Ardía en fiebre. Su cuerpecito estaba tan caliente que parecía quemarme el pecho mientras lo cargaba.
No teníamos coche, no teníamos teléfono, y el único doctor estaba en el pueblo vecino a 5 kilómetros de distancia. Recuerdo el lodo, ese lodo espeso y frío que se tragaba mis sandalias con cada paso. Recuerdo habérmelas quitado para correr más rápido sintiendo las piedras, cortarme las plantas de los pies, la lluvia empapándome el vestido, mis lágrimas mezclándose con el agua del cielo. Aguanta, mi amor. Aguanta que ya llegamos por. Le susurraba al oído besando su frente hirviendo. Corrí esos 5 kilómetros descalza con el corazón, a punto de estallar rezándole a la Virgen de Guadalupe que no se llevara a lo único que tenía en el mundo. Cuando llegué al consultorio, el doctor me dijo que si hubiera tardado 10 minutos más, la convulsión habría sido fatal. Esa noche yo habría dado mi vida, mi piel, mis huesos por ese niño. Y hoy ese mismo niño, convertido en un hombre que usa trajes de seda y vive en una torre de marfil, ni siquiera me había dejado entrar al vestíbulo para protegerme del viento. Él, que había sobrevivido gracias a mis pies sangrantes, ahora no quería que mis zapatos sucios tocaran su piso de mármol. La ironía era tan amarga que sentí náuseas. «Gracias», dijo la anciana sacándome de mis recuerdos. Se puso de pie y dio unos pasos tentativos probando los zapatos. Me miró de nuevo y esta vez su mirada cambió. Ya no había desconfianza. Había reconocimiento. «Me llamo Maribel». «Soy Wilma», respondí sentándome en la banca de metal, ahora solo con mis calcetines puestos. El frío subió inmediatamente por mis piernas, pero apreté los dientes. La vida de Wilma cambió en ese instante, en esa banca helada, aunque ella todavía no lo sabía. ¿Desde qué ciudad de México nos estás acompañando hoy? Escríbelo en los comentarios. Me encantaría saber quién está aquí conmigo, compartiendo este frío y esta esperanza. «¿Qué haces aquí?», Wilma preguntó Maribel sentándose a mi lado. A pesar de su aspecto se sentó con una rectitud extraña, cruzando las manos sobre el regazo. «No pareces de las que duermen en los parques. Tienes cara de tener casa limpia y olla caliente». Murmuré mirando hacia los edificios altos que nos rodeaban, donde las luces de las fiestas de fin de año parpadeaban como burlas. «Vine a ver a mi hijo. Le traje tamales». «¿Y los tamales?», preguntó ella mirando a su alrededor con un brillo de hambre en los ojos. Sentí que la garganta se me cerraba de nuevo. «En la basura», dije y mi voz se rompió. «Los tiró por el ducto de basura. Dijo que apestaban. Dijo que yo apestaba». Maribel no dijo nada. No soltó un pobrecita ni un qué horror como hubiera hecho cualquier vecina chismosa. Simplemente se quedó en silencio, un silencio respetuoso, pesado. Luego hizo algo inesperado. Se rió. Una risa seca, corta, sin alegría. La basura repitió. «Así nos ven, ¿verdad? Cuando ya no servimos, cuando ya no producimos, cuando nuestras manos tiemblan. Somos basura que huele mal en sus salones perfectos». Me giré para mirarla. Bajo la luz amarillenta del farol, vi las arrugas profundas de su rostro, mapas de una vida que yo desconocía. «¿Usted también tiene hijos?», pregunté. Su rostro se endureció. Por un segundo vi pasar una sombra de dolor tan antigua y profunda que me asustó. «Tuve una hija», dijo mirando hacia la oscuridad. «Pero el dinero se la comió mucho antes de que la muerte se la llevara». «Lo siento». «No lo sientas». Me cortó con un gesto de la mano. «El dolor enseña. Y tú, Wilma, estás aprendiendo la lección más dura de todas esta noche». De repente un estruendo rompió el aire. ¡Pum! ¡Pum! Fuegos artificiales. El cielo sobre Santa Fe se iluminó de rojo, verde y dorado. Eran las 12. El año nuevo había llegado. En los balcones de los edificios de lujo que nos rodeaban vi siluetas brindando, abrazándose. Imaginé a Tadeo y a Brisa con sus copas de cristal fino besándose, prometiéndose amor eterno, riendo, mientras los tamales que amasé con estas manos se pudrían en el contenedor del sótano. «Feliz año nuevo», susurró Maribel sin mirar al cielo. Miraba sus nuevos zapatos. «Feliz año nuevo», respondí, y una lágrima solitaria caliente rodó por mi mejilla congelada. «Tengo hambre», dijo Maribel, de repente rompiendo mi momento de autocompasión. «Y tú también. Te suenan las tripas que parece que traes un león ahí dentro». Me toqué el estómago. Era verdad. No había comido desde el desayuno en Oaxaca. «No tengo comida», dije avergonzada. «La tiraron toda. Y no tengo dinero para comprar nada aquí. Todo está cerrado o es carísimo». Maribel me miró con una chispa de picardía en los ojos. Metió la mano en el bolsillo profundo de su vestido andrajoso y sacó algo envuelto en una servilleta de papel grasienta.
Tengo medio sándwich que conseguí ayer. Está un poco duro, pero alimenta. Compartimos. Miré ese pedazo de pan aplastado. En otro momento de mi vida quizás me hubiera dado asco, pero esa noche, esa oferta me pareció el banquete más generoso del mundo. Una mujer que no tenía nada estaba dispuesta a partir su única comida a la mitad para dármela a mí. Tadeo, que tenía la nevera llena de carnes importadas y quesos finos, no me había ofrecido ni un vaso de agua. La diferencia moral entre mi hijo y esa mendiga era tan grande que me mareaba. Gracias, dije tomando el pedazo de pan. Lo partí cuidadosamente en dos. Comimos en silencio, masticando despacio, mientras las luces de colores seguían explotando sobre nuestras cabezas, celebrando un año que para mí empezaba en el fondo del pozo. «Sabes», Wilma dijo Maribel después de tragar, «mi abuela decía que Dios escribe derecho con renglones torcidos. A veces te quita todo para que tus manos estén vacías y puedas recibir lo que realmente te toca». «Pues a mí me toca puro aire frío», repliqué con amargura. «Ya veremos», dijo ella, y me guiñó un ojo. Un gesto tan juvenil en ese rostro anciano que me desconcertó. «Ya veremos. Oye, no podemos dormir aquí. El sereno nos va a matar. Conozco un lugar. Unos cartones secos bajo el puente de la autopista. No es el Ritz, pero no corre viento. ¿Vienes?» Dudé. Ir debajo de un puente en la Ciudad de México de madrugada con una desconocida era una locura. Pero miré hacia el edificio de Tadeo una vez más. La luz de su apartamento se había apagado. Él dormía calientito seguro, habiéndome borrado de su existencia. Yo ya no tenía hijo. Miré a Maribel, que me esperaba de pie con mis zapatos puestos y mi suéter gris abrochado hasta el cuello. Ella era mi única compañía. «Vamos», dije levantando mi maleta. Caminamos juntas hacia la oscuridad del bajo puente. Lo que no sabía, lo que no podía ni imaginar mientras mis pies entumecidos pisaban el asfalto, era que esa mujer a mi lado no era quien decía ser. No sabía que cada palabra que yo decía, cada gesto que hacía estaba siendo evaluado, pesado y medido. No sabía que esa noche, en el lugar más bajo y sucio de la ciudad, estaba a punto de sembrar la semilla de mi propia salvación. Llegamos al refugio improvisado. Había otros bultos durmiendo en la penumbra. El olor era fuerte, mezcla de orina y humedad, pero Maribel acomodó unos cartones limpios en una esquina resguardada. «Acuéstate aquí pegada a la pared», me indicó. «Yo me pongo de este lado para tapar el viento». Nos acostamos. El suelo era duro como piedra. Me abracé a mí misma tiritando. «Maribel», susurré en la oscuridad, «¿usted cree que mi hijo se arrepienta algún día?» Hubo un silencio largo. Luego su voz sonó en la penumbra clara y profética. «El que la hace la paga, Wilma. La vida es un restaurante donde nadie se va sin pagar la cuenta. Él va a pagar. Y tú vas a cobrar». Cerré los ojos intentando creerle. Pero el sueño no venía. Solo venía el recuerdo de la cara de Tadeo, fría, ajena. Y entonces, justo cuando el cansancio empezaba a vencerme, sentí que Maribel se movía. Abrí un ojo. Ella estaba despierta, mirándome fijamente en la oscuridad. Sus ojos no tenían sueño. Tenían cálculo, Wilma dijo. Y su tono había cambiado. Ya no era la voz de una anciana desvalida. Era una voz firme, autoritaria. Mañana va a ser un día interesante». Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. ¿Qué quería decir con eso? ¿Quién era realmente esta mujer que hablaba como reina vestida de mendiga? Antes de que pudiera preguntar, el sonido de una sirena a lo lejos rompió la noche y el cansancio finalmente me arrastró a un sueño inquieto, donde soñé que llovían tamales del cielo, pero todos caían. En un abismo sin fondo. El amanecer del 1 de enero en la Ciudad de México no tiene piedad. La luz gris, esa luz sucia y metálica que se filtra a través del smog y el concreto, no calienta. Solo revela. Revela la mugre en las esquinas, las botellas vacías de la fiesta de anoche, y en mi caso revelaba la magnitud de mi caída. Desperté con un dolor agudo en la cadera, ese dolor viejo que siempre me recordaba los años que pasé cargando canastas de ropa ajena. Pero esta vez el dolor no venía del trabajo honrado. Venía de haber dormido sobre cartones húmedos, bajo un puente que olía a orina y gasolina, abrazada a una desconocida para no morir de hipotermia. Abrí los ojos y lo primero que vi fue el techo de concreto manchado de hollín. Por un segundo cruel y traicionero, mi mente me jugó una broma. Pensé que estaba en mi cama en mi pueblo de Oaxaca y que el olor a café de olla pronto me llegaría a la nariz.
Pero la realidad me golpeó como una bofetada helada. No había café, no había casa. Solo estaba el ruido lejano de los primeros coches en la autopista y el cuerpo frágil de Maribel durmiendo a mi lado todavía con mis zapatos puestos. Me incorporé despacio sintiendo cómo mis huesos crujían. Miré a Maribel. Dormía con la boca ligeramente abierta y su respiración era un silbido preocupante. Se veía tan pequeña, tan indefensa, envuelta en mi suéter gris. Me pregunté cómo había sobrevivido 5 años así. Y luego me pregunté cómo iba a sobrevivir yo a este día. Mi hijo Tadeo, el hombre que durmió entre sábanas de seda egipcia a unas cuantas calles de aquí, seguramente estaba despertando. Ahora quizás con resaca, quizás pidiéndole a Brisa un vaso de agua sin dedicar ni un solo pensamiento a si su madre había amanecido viva o congelada. Esa idea me hizo sentir una náusea repentina. No era hambre aunque mi estómago estaba vacío. Era asco, asco de mi propia sangre. «Buenos días, Wilma», dijo una voz rasposa a mi lado. Maribel tenía un ojo abierto mirándome con una lucidez que no correspondía a su aspecto. «Buenos días, Maribel». «¿Cómo durmió?», pregunté alisándome el rebozo. «Como reina», respondió y soltó una risita seca que terminó en tos. «Mejor que en el palacio de Buckingham. Gracias a tus zapatos». Se sentó y se frotó las piernas. Luego me miró fijamente con esa intensidad que me ponía nerviosa. «¿Y ahora qué? Oaxaqueña, vas a ir a tocarle la puerta otra vez al Principito. Vas a ir a rogarle que te deje barrer su cocina a cambio de un rincón». La pregunta fue directa, brutal. Sentí el impulso de defenderme, de decir que Tadeo no era malo, que solo estaba confundido. Pero las palabras se me atoraron. Recordé el sonido de la olla cayendo por el ducto de basura. No dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «No voy a volver. Ese hombre que vive ahí no es mi hijo. Mi hijo se quedó en Oaxaca hace muchos años. Ese señor de traje. No sé quién es». Maribel asintió satisfecha. «Bien, el orgullo es lo único que no te pueden quitar si no lo entregas. Pero el orgullo no llena la panza, Wilma. Tienes dinero para regresarte a tu pueblo». Revisé mi monedero de tela. Conté las monedas y los billetes arrugados 3 veces esperando que se multiplicaran milagrosamente. «Tengo 70 pesos», murmuré sintiendo la vergüenza subirme al cuello. «El boleto cuesta 450. Estaba atrapada, varada en una ciudad monstruosa, sin dinero, sin familia y sin techo. El pánico empezó a trepar por mi garganta. ¿Qué iba a hacer? ¿Mendigar, yo, Wilma Kamal, que nunca le había pedido un centavo a nadie sin trabajarlo? Maribel me observaba calculando. «¿Traes algo más en esa maleta mágica tuya?», preguntó señalando mi bulto. «Ayer sacaste tamales como si fueras un restaurante ambulante». «Los tiraron», recordé con dolor. «La mayoría se fue a la basura». Pero me detuve. Recordé algo. Siempre que viajaba mi madre me había enseñado a guardar un itacate de emergencia, una bolsa aparte escondida en el fondo de la maleta por si el camión se vara. Abrí la maleta frenéticamente apartando mi ropa humilde. Y allí estaba. Una bolsa de plástico doble nudo. Dentro 6 tamales de mole y 4 de dulce envueltos en hoja de plátano, fríos pero intactos. Los saqué como si fueran lingotes de oro. «Tengo 10», dije mostrándoselos. «Están fríos, pero son buenos». Los ojos de Maribel brillaron. «Pues ya tenemos negocio, socia. Vamos a venderlos». Venderlos. Aquí miré alrededor al bajo puente sucio. ¿Quién va a querer comprar tamales fríos en Año Nuevo? La gente tiene hambre y resaca, Wilma. Y un tamal oaxaqueño cura hasta el mal de amores. Levántate. Vamos a la salida del metro. Ahí pasa Dios y todo el mundo. Caminamos juntas hacia la estación del metro Tacubaya. Yo cargaba la maleta y la bolsa de tamales. Maribel caminaba a mi lado con mis zapatos que le quedaban un poco grandes, chancleando suavemente. Parecíamos un par de espantapájaros, 2 viejas locas que el Año Nuevo había escupido. Nos instalamos en la escalera de entrada. La gente empezaba a salir, caras cansadas, trabajadores que no tuvieron día festivo, fiesteros regresando a casa. «Tamales, tamales oaxaqueños». Empecé a gritar tímidamente al principio. Me daba vergüenza. Yo tenía un negocio en mi pueblo, yo era doña Wilma la respetada. Ahora era una vendedora ambulante en el suelo del dife. «Así no, mujer», me regañó Maribel. Se puso de pie, irguió la espalda, todo lo que su columna le permitía, y gritó, con una voz potente que resonó en los azulejos del metro:
El mejor mole de Oaxaca. Desayuno de campeones para empezar el año. Si no le gusta, no lo paga. Me quedé boquiabierta. Esa mujer tenía una fuerza que no correspondía a su cuerpo. Un hombre joven con ojos rojos de sueño se detuvo. ¿A cuánto, jefa? A 25. Dijo Maribel rápido antes de que yo pudiera decir 20. Y están hechos con mano de madre, que eso no tiene precio. El joven sonrió, sacó un billete de 50. Deme 2 de mole. Vendimos el primero, luego otro. Maribel era una vendedora nata. Bromeaba con la gente, le sacaba plática, los hacía sonreír. En menos de una hora solo nos quedaba uno. Teníamos casi el dinero. Faltaba poco. Entonces pasó. Una mujer elegante con un abrigo de piel y gafas oscuras pasó caminando rápido jalando a un perro pequeño con una correa brillante. Maribel, entusiasmada, se acercó un poco. Un tamalito para el desayuno, señora. Queda el último de dulce. La mujer se detuvo en seco y miró a Maribel con un asco tan profundo que me dolió físicamente. «Quítate, vieja mugrosa», escupió la mujer. «Hueles a caño. No te me acerques, o llamo a la policía para que te lleven a la perrera, que es donde deberías estar». El silencio que siguió fue terrible. Maribel bajó la cabeza. Yo vi cómo sus hombros se hundían, cómo esa chispa de vitalidad se apagaba bajo el insulto. La rabia me subió por el cuerpo caliente y violenta. Me levanté de un salto, olvidando mi cansancio, olvidando mi vergüenza. Me planté frente a la mujer elegante. Yo era más baja que ella, pero en ese momento me sentí gigante. «Usted tendrá dinero y olerá a perfume caro», le dije, mi voz temblando de furia. «Pero esta mujer tiene más dignidad en su dedo gordo del pie que usted en toda su vida. El dinero no quita lo mal educada. Y tenga cuidado, señora, que la vida da muchas vueltas y la torre más alta es la que hace más ruido cuando cae». La mujer abrió la boca ofendida, pero algo en mi mirada la hizo retroceder. Jaló a su perro y se fue murmurando insultos, taconeando nerviosamente. Me giré hacia Maribel. Ella me miraba con los ojos muy abiertos, brillantes. No había tristeza en ellos. Había admiración. «Nadie me había defendido así en años», susurró, «ni cuando tenía dinero». «Usted me defendió del frío anoche», dije tomándola del brazo. «Vámonos. Ya tenemos suficiente». Vendimos el último tamal a un policía que nos miraba con curiosidad. Contamos el dinero. 480 pesos. Alcanzaba para el boleto y me sobraba para comprarle un café caliente a Maribel. Caminamos hacia la terminal de autobuses de Poniente. El sol ya estaba alto y el bullicio de la ciudad comenzaba a despertar. Llegamos a la taquilla. Compré mi boleto de regreso a Oaxaca. Sentí un alivio inmenso al tener ese papelito en la mano. Era mi pasaporte a la seguridad, a mi casa, lejos de la crueldad de esta ciudad. Nos sentamos en una banca de metal en la sala de espera. Faltaban 20 minutos para mi salida. «Bueno, Wilma», dijo Maribel mirando sus manos, «aquí se separan nuestros caminos». «No tiene por qué ser así», dije impulsivamente. «Venga conmigo. Mi casa es chica pero cabe. No la voy a dejar aquí sola». Maribel sonrió una sonrisa enigmática, llena de secretos que yo no alcanzaba a descifrar. «Tengo cosas que hacer aquí, Wilma. Cosas pendientes. Pero no te preocupes por mí. Hoy desayuné caliente gracias a ti. Y tengo zapatos nuevos». Levantó un pie mostrando mis zapatos viejos con orgullo. «Maribel», empecé a decir sintiendo que las lágrimas volvían. «Escúchame bien», me interrumpió tomándome las manos con fuerza. Sus manos ya no estaban frías. «Lo que hiciste no se me va a olvidar. Hay gente que da lo que le sobra. Tú diste lo que te faltaba. Eso es raro, Wilma. Eso es oro». Me miró fijamente y por un momento vi a una mujer poderosa detrás de la fachada de mendiga. Su postura se enderezó. Su voz se volvió firme, autoritaria. «Vete a casa, cúrate las heridas, pero mantente atenta al teléfono». «¿Al teléfono?», pregunté confundida. «¿Por qué?». «Porque el universo paga sus deudas», dijo, «y a veces usa mensajeros extraños». Anunciaron mi autobús por el altavoz. «Es el mío», dije levantándome. La abracé. La abracé fuerte sin importarme el olor a calle, sin importarme nada. Ella me devolvió el abrazo y sentí que me transfería algo de su fuerza. «Adiós, Maribel. Hasta luego, Wilma». «No es un adiós». Caminé hacia la fila para abordar. Entregué mi boleto al conductor. Subí los escalones. Antes de entrar al pasillo del autobús,
Me giré para decirle una última cosa, para decirle que se cuidara, que buscaría la forma de enviarle dinero. Miré hacia la banca donde la había dejado hacía menos de un minuto. Estaba vacía. Miré a los lados. La sala de espera estaba llena de gente, pero no había rastro de su cabello blanco desordenado, ni de mi suéter gris. Maribel murmuré. Corrí de vuelta a la entrada del andén, buscando entre la multitud. Nada. Había desaparecido. Se había esfumado como si nunca hubiera existido, como si hubiera sido un fantasma de Año Nuevo enviado solo para que yo no muriera de frío. «Señora, suba o se queda», gritó el conductor impaciente. Subí al autobús con el corazón latiendo desbocado. Me senté junto a la ventana y pegué la frente al cristal buscando una última señal de ella entre la gente. Nada, solo extraños apresurados. El autobús arrancó rugiendo. Mientras la Ciudad de México se alejaba con sus edificios altos, donde mi hijo vivía su vida de mentiras, y sus puentes bajos donde dormía, la verdad sentí un escalofrío. Maribel no era una mendiga común. Sus palabras «mantente atenta al teléfono» resonaban en mi cabeza. ¿Quién era ella realmente? ¿Y por qué tenía la extraña sensación de que mi prueba no había terminado sino que apenas estaba comenzando? Cerré los ojos agotada mientras el autobús tomaba la carretera hacia el sur. No sabía que en ese mismo momento, en una oficina elegante de Polanco, un teléfono estaba siendo descolgado y una orden estaba siendo dada. Una orden que llevaba mi nombre. El viaje de regreso a Oaxaca fue una tortura silenciosa. 8 horas de camino, pero esta vez, cada kilómetro que me alejaba de la capital no me traía alivio, sino una pesadez en el pecho que crecía con cada curva de la carretera. Llegué a mi pueblo al atardecer del 2 de enero. El aire olía a tierra mojada y a humo de leña, ese olor familiar que antes me reconfortaba, pero que ahora se sentía ajeno, como si yo ya no perteneciera allí del todo. Caminé las calles empedradas arrastrando mi maleta saludando, con la cabeza gacha, a los vecinos que me deseaban feliz año. No tenía fuerzas para explicarles que mi año había comenzado durmiendo bajo un puente. Mi casa estaba fría, oscura. El silencio me recibió como un perro fiel pero triste. Dejé la maleta en la entrada y me senté en mi vieja mecedora de mimbre sin encender la luz. Allí en la penumbra la realidad me aplastó. No tenía hijo, no tenía dinero. Lo único que tenía era el recuerdo de una noche surrealista con una anciana que había desaparecido como humo. Los días siguientes fueron una neblina gris. Me levantaba mecánicamente, lavaba la ropa que me traían las vecinas, iba al mercado, cocinaba lo mínimo para no morirme de hambre. Pero mi mente estaba en otro lado. Estaba en ese apartamento de Santa Fe, preguntándome si Tadeo alguna vez había pensado en mí, si había sentido, aunque fuera un pinchazo de culpa al ver mi silla vacía. No lo hizo. Pasó una semana. 2. 3. Enero se convirtió en febrero. Mi teléfono permaneció mudo. Ni una llamada, ni un mensaje. Ni siquiera un mamá. ¿Llegaste bien? Nada. El silencio de un hijo es el sonido más doloroso del mundo. Es un vacío que grita. Cada vez que el teléfono sonaba, mi corazón daba un vuelco estúpido esperanzado solo para descubrir que era doña Lupe pidiendo que le lavara las sábanas o el cobrador de la luz. Empecé a caer en un pozo oscuro. Dejé de ir a misa, dejé de peinarme con cuidado. Me miraba al espejo y veía a una mujer vieja, inútil, desechable. Quizás Brisa tenía razón, pensaba. Quizás soy una molestia. Quizás mi amor ya no sirve para nada. La depresión es un monstruo silencioso. No te ataca de golpe. Te va apagando poco a poco como una vela que se queda sin aire. Me pasaba las tardes sentada en el patio mirando las gallinas picotear el suelo sin ganas de nada. El dinero que ganaba lavando apenas me alcanzaba para comer frijoles y tortillas. La pobreza que antes llevaba con orgullo ahora me pesaba como una losa de plomo. Fue una tarde de mediados de febrero cuando el destino o el universo, como decía Maribel, decidió tocar a mi puerta. Y no lo hizo con suavidad. Estaba tallando una camisa blanca en el lavadero de piedra, mis manos rojas por el agua fría y el jabón de lejía, cuando escuché el motor de un coche detenerse frente a mi casa. No era el ruido de la camioneta vieja del gas ni el de los taxis colectivos del pueblo. Era un motor suave, potente, ronroneante. Me sequé las manos en el delantal y salí curiosa y temerosa. Frente a mi humilde casita de adobe pintado de amarillo había un coche negro brillante impecable. Un Mercedes-Benz.
En mi pueblo un coche así era tan raro como ver un ovni. Los vecinos ya se asomaban por las ventanas murmurando. La puerta del conductor se abrió y bajó un hombre de traje negro con guantes de piel. Caminó hacia la puerta trasera y la abrió. De allí bajó una mujer, joven elegante vestida con un traje sastre gris perla y tacones que parecían agujas. Llevaba el cabello recogido en un chongo perfecto y sostenía un portafolio de cuero. Miró mi casa, miró el número despintado en la pared y luego me miró a mí. Señora, Wilma Kamal preguntó. Su voz era firme, profesional, pero no desagradable. Soy yo, respondí, sintiendo que mis piernas temblaban. ¿Qué había pasado, Tadeo? Un accidente. El pánico me cerró la garganta. Es mi hijo. Le pasó algo a Tadeo. La mujer negó con la cabeza y sonrió levemente, una sonrisa tranquilizadora. No, señora Kamal. No vengo por su hijo. Vengo de parte de la señora Maribel Sandoval de Ochoa. Maribel. El nombre resonó en mi cabeza como una campana. La anciana del puente. La mendiga. Maribel, repetí confundida. La señora que conocí en la Ciudad de México. Así es. Podemos pasar. Tengo algo importante que entregarle. La hice pasar a mi salita avergonzada por mis muebles viejos y el olor a humedad. Ella se sentó en el sofá con naturalidad, como si visitara casas de adobe todos los días. Mi nombre es Gabriela Moreno, dijo abriendo el portafolio. Soy la abogada personal de la señora Maribel. Abogada. Mi confusión crecía por segundos. Pero, Maribel no tiene dinero para abogados. Ella vive en la calle. Yo le di mis zapatos. Gabriela me miró fijamente, y en sus ojos vi un brillo de respeto. Señora Wilma, las cosas no son siempre lo que parecen. La mujer a la que usted ayudó esa noche, la mujer con la que compartió su comida y su abrigo, no es una indigente. Hizo una pausa dramática, dejando que el silencio pesara en la habitación. Doña Maribel Sandoval de Ochoa es la dueña del Grupo Constructor Ochoa. Es una de las mujeres más ricas de México. Sentí que el mundo giraba. Me agarré de la mesa para no caer. Rica. Esa anciana que temblaba de frío, que tenía los pies sucios y agrietados, no puede ser. Susurré. Ella comió de mi tamal como si no hubiera comido en días. Ella durmió en cartones conmigo. Lo hizo, confirmó Gabriela. Cada año en las fiestas la señora Maribel realiza una prueba. Se viste con ropas viejas, se ensucia y sale a las calles de la ciudad. Busca algo muy específico. ¿Qué busca? Pregunté con la voz apenas audible. ¿Humanidad? Respondió la abogada. Busca a alguien que la mire, alguien que no la juzgue, alguien que la ayude sin esperar nada a cambio. Lleva 5 años haciéndolo, señora Wilma. 5 años caminando entre la gente invisible. Y en 5 años nadie se había detenido, nadie. Hasta usted. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. No podía creerlo. Yo, que me sentía la mujer más insignificante del mundo, había sido vista. Gabriela sacó un sobre grueso de papel crema del portafolio. Lo puso sobre la mesa frente a mí. La señora Maribel me pidió que le entregara esto. Es un agradecimiento inicial, por los zapatos, por el suéter, y sobre todo por la compañía en una noche que suele ser muy solitaria para ella. Miré el sobre. Con manos temblorosas lo abrí. Dentro había un cheque. Lo saqué despacio. Mis ojos tardaron en enfocar los números. Conté los ceros. 1, 2, 3, 4. 50,000 pesos. 50,000 pesos. Era más dinero del que yo ganaba en 2 años lavando ropa. Se me cayó de las manos. Esto es un error, tartamudé. Yo no puedo aceptar esto. Yo solo le di un suéter viejo. Para usted fue un suéter viejo, dijo Gabriela suavemente. Para ella fue la diferencia entre pasar la noche tiritando o sentir calor humano. No es un error, Wilma. Es suyo. Pero eso no es todo. Me miró con intensidad. La señora Maribel tiene una propuesta para usted. Una propuesta. Ella vive sola en una residencia muy grande en Polanco. Su familia. Bueno, digamos que su historia es complicada. Necesita a alguien de confianza. No una empleada, Wilma. Una compañera. Una amiga. Alguien que viva con ella, que la acompañe, que converse. Sacó otro documento. Le ofrece mudarse a la Ciudad de México. Tendrá su propia suite en la casa, todos los gastos pagados y un sueldo mensual de 15,000 pesos. Solo por ser usted misma.
Me quedé muda. Mi vida, mi pequeña y dolorosa vida en este pueblo olvidado estaba siendo sacudida por un terremoto. Irme a la capital, a vivir con una millonaria, porque yo pregunté llorando, soy una lavandera, no sé nada de ser dama de compañía, no sé usar cubiertos finos, sabe usar el corazón, dijo Gabriela, y eso créame no se compra con todo el dinero de los Ochoa. La señora Maribel vio cómo la trató su hijo esa noche. Ella sabe por lo que está pasando, y cree que ambas pueden salvarse mutuamente. Pensé en Tadeo. Pensé en su departamento de lujo, en su esposa, que me miraba con asco. Pensé en la distancia que él había puesto entre nosotros. Si me iba a la capital, estaría en la misma ciudad que él, respirando el mismo aire contaminado. Pero también pensé en los últimos 2 meses, en el silencio de mi teléfono, en la soledad de mis tardes. Tadeo ya no me necesitaba. Quizás nunca me había necesitado como yo creía. Miré mi casa, las paredes descarapeladas, el techo que goteaba cuando llovía fuerte. Aquí solo tenía recuerdos y fantasmas. Allá tenía una oportunidad. Tengo que decidir ahora, pregunté. Tómese unos días, dijo Gabriela poniéndose de pie, pero no tardé mucho. La señora Maribel la extraña. Dice que nadie hace tamales como usted. Me dejó su tarjeta y salió. El coche negro arrancó, levantando una nube de polvo que brilló bajo el sol de la tarde. Me quedé sola de nuevo con un cheque de 50,000 pesos en la mano y el corazón latiendo desbocado. Esa noche hice algo que no debía. Algo estúpido. Fui al único teléfono público del pueblo que permitía llamadas de larga distancia sin tarjeta en la tienda de Don Beto. Marqué el número de Tadeo. Me temblaban los dedos. Sonó una vez, 2 veces, 3. Bueno, contestó. Su voz. Mi niño. Hijo. Soy mamá, dije conteniendo la respiración. Hubo un silencio al otro lado, un silencio helado, molesto. Mamá, te dije que no me llamaras al trabajo. Estoy ocupado. Son las 8 de la noche, hijo. Sigo trabajando. ¿Qué quieres? Dinero. Porque ahorita no tengo brisa, gastó mucho en la tarjeta. Y... No, hijo. No quiero dinero, lo corté sintiendo un dolor agudo en el pecho. Solo quería saber cómo estabas. Y contarte algo. Me ofrecieron un trabajo. En la capital. En la capital soltó una risa burlona. ¿De qué? De sirvienta en otra casa. Mamá, por favor, no vengas a dar lástima acá. Ya es suficiente con saber que estás allá en el pueblo. No me avergüences viniendo a limpiar baños cerca de donde vivo. Quédate allá. Es lo mejor para todos. Y colgó. Me dejó con el auricular en la mano y el tono de tú taladrándome el oído. Quédate allá. Es lo mejor para todos. Las lágrimas brotaron calientes, furiosas. No me avergüences. Colgué el teléfono con fuerza. Me sequé las lágrimas con el rebozo. Ya no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de despedida. Él tenía razón. No iba a ir a limpiar baños. Iba a ir a vivir a Polanco. Iba a ir a vivir una vida que él, con todo su sueldo de ejecutivo y sus deudas de tarjeta, ni siquiera podía soñar. Caminé de regreso a casa bajo la luz de la luna. Mis pasos eran firmes. Está bien, Tadeo, dije al aire nocturno. No me vas a ver, pero vas a saber de mí. Te lo juro por la memoria de tu padre que vas a saber de mí. Al día siguiente empaqué mis cosas. No me llevé mucho. Solo mi ropa, la foto de mi esposo y mi dignidad que acababa de recuperar del fondo del cajón. Cerré mi casa, le dejé la llave a mi vecina y tomé el primer autobús hacia la Ciudad de México. Pero antes de irme hice una cosa más. Una cosa que nadie, ni siquiera Gabriela, sabía. Fui al banco del pueblo y cambié el cheque de 50,000 pesos. Tomé un sobre, metí 40,000 pesos en él, escribí una dirección en el frente, la dirección de Tadeo en Santa Fe. No puse remitente. Solo una nota adentro escrita con mi letra redonda y clara para que pagues tus tarjetas. Que Dios te bendiga. Y lo envié por correo certificado. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué le di casi todo el dinero a quien me había escupido? Porque soy su madre. Y porque quería probarme algo a mí misma, que mi amor no dependía de su gratitud. Pero también quería ver qué hacía. Quería ver si el dinero fácil lo cambiaba o si solo lo hundía más en su propio fango. Fue mi propia prueba. Subí al autobús con 10,000 pesos en la bolsa y un futuro incierto. No sabía que ese sobre anónimo iba a ser la mecha que detonaría la explosión final de mi hijo.
No sabía que él usaría ese dinero no para pagar deudas, sino para cavar su propia tumba. Llegué a la Ciudad de México al anochecer. Esta vez nadie me cerró la puerta. Héctor, el chofer, me estaba esperando en la terminal. Me llevó en silencio a través del tráfico, hasta llegar a una calle arbolada en Polanco, frente a una mansión de rejas negras y muros de piedra. La reja se abrió, y allí en el umbral de la puerta principal, iluminada por la luz cálida del interior, estaba Maribel. Ya no llevaba harapos. Llevaba un vestido de seda y una sonrisa que me hizo sentir en casa. «Bienvenida, Wilma», dijo abriendo los brazos. Entré, y la puerta se cerró detrás de mí, dejando fuera el frío, el hambre y el desprecio de mi hijo. Mi nueva vida había comenzado, pero la tormenta para Tadeo apenas se estaba formando en el horizonte. La puerta de la mansión se cerró a mis espaldas, silenciando el ruido de la calle, pero no el ruido de mis pensamientos. Estaba parada sobre un piso de mármol que brillaba tanto que podía ver el reflejo de mis huaraches gastados, esos mismos que habían pisado el lodo de Oaxaca hace apenas unas horas. El aire olía a lavanda y cera de abeja, un aroma a limpio, a paz, a dinero antiguo. Maribel, mi mendiga del año nuevo, estaba frente a mí, ya no con harapos, sino con una bata de seda color crema que la hacía parecer una reina de telenovela. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, esos ojos oscuros que habían llorado conmigo bajo un puente. «No te quedes ahí parada como si fueras una visita», Wilma dijo con una sonrisa cálida. «Estás en tu casa. Ven, vamos a quitarte el polvo del camino». Caminé detrás de ella, sintiéndome pequeña intrusa. Pasamos por un salón con techos de doble altura, una chimenea de piedra y cuadros que seguramente valían más que todo mi pueblo junto. Me llevó a una habitación en la planta baja. «Esta es la tuya», dijo abriendo una puerta blanca. Entré y el aire se me escapó de los pulmones. La habitación era más grande que toda mi casa. Tenía una cama enorme con sábanas que parecían nubes, un ventanal que daba a un jardín interior lleno de helechos y un baño privado con azulejos de Talavera. Sobre la cama había un juego de toallas esponjosas y un camisón de algodón nuevo. «Date un baño caliente, mija. Descansa. Mañana empezamos a reescribir tu historia». Me encerré en el baño. Abrí el grifo y dejé que el agua caliente llenara la tina. Me sumergí hasta el cuello cerrando los ojos. El agua caliente me abrazó disolviendo la tensión de los músculos, pero no podía disolver la duda que me carcomía el pecho. ¿Era real esto? ¿O era un sueño febril provocado por la tristeza? Y sobre todo, ¿qué estaba haciendo mi hijo en este momento? Mientras yo me bañaba en agua perfumada, mi mente voló hacia el sobre amarillo que había enviado por correo antes de Purio. Salir del pueblo. 40,000 pesos. El dinero que Maribel me había regalado ahora viajaba hacia las manos de quien me había despreciado. «¿Soy una tonta?», me pregunté en voz alta, y mi voz rebotó en los azulejos. «Soy una tonta por darle armas a quien me disparó». En ese momento de duda, deja tu abrazo virtual para Wilma en los comentarios. Dinos de dónde eres. Tu mensaje puede ser el consuelo que alguien necesita hoy para saber que la bondad, aunque parezca tonta, nunca es un error. A la mañana siguiente, el sol de Polanco entró por mi ventana con una luz diferente, más nítida. Me desperté asustada buscando el techo de lámina de mi casa, pero encontré molduras de yeso. Me vestí con mi ropa limpia, la única que me quedaba, y salí al comedor. Maribel estaba sentada a la cabecera de una mesa larga, leyendo el periódico y tomando café en una taza de porcelana tan fina que parecía cáscara de huevo. «Buenos días, dormilona», saludó sin levantar la vista. «Siéntate». Héctor ya sirvió el desayuno. Había fruta picada, huevos revueltos, jugo de naranja recién exprimido y pan dulce que olía a mantequilla. Comí con timidez, usando los cubiertos con cuidado para no hacer ruido. Maribel bajó el periódico y me miró fijamente. «Wilma, necesito que entiendas algo», dijo, y su tono se volvió serio. «No te traje aquí para que seas mi sirvienta. Tengo personal para eso. Te traje aquí porque necesito una hermana, una cómplice, y porque veo en ti el mismo dolor que me mató a mí hace años». Dejó la taza en el plato y suspiró. Un suspiro largo cargado de fantasmas. «Tú perdiste a tu hijo en vida. Yo perdí a la mía en la muerte. Pero ambas fuimos traicionadas por el dinero». «¿Cómo?», pregunté, atreviéndome a hablar. «Usted dijo que su hija murió de enfermedad». «Sí, murió de cáncer. Pero antes de eso, murió de tristeza».
Maribel apretó los labios conteniendo una rabia antigua. Su esposo, un hombre encantador, un buen muchacho como tu Tadeo, la convenció de poner todo a su nombre para proteger el patrimonio. Cuando ella enfermó, él ya tenía las maletas listas. Se llevó el dinero de los tratamientos Wilma. La dejó morir en un hospital público mientras él se iba a Europa con su amante. Sentí un escalofrío. La crueldad humana no tiene límites ni código postal. Por eso hago lo que hago, continuó Maribel, con los ojos brillando de furia contenida. Por eso me visto de mendiga, porque quiero saber quién tiene alma y quién solo tiene cartera. Tú pasaste la prueba, tu hijo. Tu hijo es igual a ese hombre que mató a mi hija, y no voy a permitir que te destruya como destruyeron a mi Mariana. Eu no es malo, intenté defenderlo por hábito, por instinto materno. É solo que sua esposa Brisa Hélia lo maneja. Maribel soltó una carcajada seca. No te engañes, Wilma. El que permite el mal es tan culpable como el que lo comete. Pero ya basta de hablar de ellos. Hoy vamos a trabajar. ¿En qué? En ti. Me señaló con el dedo. Mírate. Eres una mujer fuerte, trabajadora, honesta, pero te ves derrotada. Te ves como la víctima. Y el mundo se come a las víctimas. A partir de hoy vas a aprender a ser la dueña de tu destino. Vamos a cambiarte el guardarropa, sí, pero primero vamos a cambiarte la mirada. Esa tarde, mientras yo empezaba mi transformación en manos de estilistas, que Maribel contrató a domicilio al otro lado de la ciudad, en un apartamento de lujo en Santa Fe, que olía a desodorante ambiental y a deudas, el sobre amarillo llegaba. A su destino. Tadeo abrió el buzón con desgano. Estaba de mal humor. Las tarjetas de crédito estaban al límite. Brisa llevaba 2 días reclamando que quería irse de vacaciones a Tulum y él no sabía cómo decirle que estaban en números rojos. Vio el sobre. Sin remitente. Matasellos de un pueblo en Oaxaca. ¿Qué es esa porquería?, preguntó Brisa, asomándose por encima de su hombro mientras él entraba al apartamento. ¿Te mandaron brujería de tu pueblo, Tadeo? Rasgó el sobre. No había carta. No había reclamos. Solo había billetes. Fajos de billetes de 500 y 1000 pesos. 40,000 pesos en efectivo. Y una nota pequeña escrita con mi letra redonda para que pagues tus tarjetas. Que Dios te bendiga. Tadeo se quedó paralizado. Sus manos temblaron. 40,000 pesos. Era una fortuna para alguien que vivía al día aparentando ser millonario. ¿Es dinero? Brisa le arrebató el sobre de las manos, sus ojos brillando con una codicia instantánea. No inventes. Tu mamá te mandó esto. ¿De dónde sacó tanto dinero la lavandera? No sé. Balbuceó Tadeo, sintiendo una punzada en el estómago. Sabía que ese dinero olía a sudor, a sacrificio. Sabía que yo debía haber vendido hasta el alma para conseguirlo. Dice que es para las tarjetas. Ay, por favor, Brisa soltó una risa chillona contando los billetes con avidez. Pagar las tarjetas. ¡Qué desperdicio! Con esto nos alcanza perfecto para el viaje a Tulum, Tadeo. Podemos ir al hotel que yo quería, pero Brisa dice que es para deudas. Mamá debe haber vendido su casa o algo. Pues problema de ella. Lo cortó Brisa, guardando el dinero en su bolso Louis Vuitton pirata. Si te lo mandó es tuyo. Y si es tuyo es nuestro. Además nos merecemos un descanso. ¿No? Hemos tenido mucho estrés con todo eso de su visita inoportuna. Tómalo como una disculpa de su parte por haber venido a ensuciar nuestro año nuevo. Tadeo miró a su esposa. Miró el bolso donde había desaparecido el sacrificio de su madre. Debería haber dicho que no. Debería haber sentido la vergüenza quemándole la cara. Debería haber tomado ese dinero y habérmelo devuelto. Pero no lo hizo. El miedo a Brisa, el deseo de complacerla, la debilidad de su carácter pudieron más. Está bien, dijo en voz baja, matando lo último de decencia que le quedaba. Vamos a Tulum. Mientras ellos reservaban vuelos y hoteles con mi dinero, yo estaba frente a un espejo de cuerpo entero en la mansión de Polanco. La mujer que me devolvía la mirada ya no tenía el cabello canoso y revuelto. Ahora lo llevaba en un corte elegante teñido de un castaño suave que me quitaba 10 años de encima. Llevaba un pantalón de lino y una blusa de seda que acariciaba mi piel. Maribel se paró detrás de mí. ¿Qué ves?, preguntó. Veo a una extraña, susurré. No, ves a Vilma Kamal, la verdadera. La que no necesita agachar la cabeza ante nadie. Me puso las manos en los hombros. Ahora, Wilma, vamos a la segunda parte de tu educación. Vamos a hablar de negocios.
Negocios. Yo solo sé lavar ropa y hacer tamales. Exacto. Y haces los mejores tamales del mundo. Maribel sonrió una sonrisa de tiburón amable. ¿Alguna vez pensaste por qué tu hijo se avergüenza de ti? Porque cree que eres pobre, porque cree que el valor de una persona se mide en su cuenta bancaria. Vamos a enseñarle que está equivocado. Pero primero vamos a hacerte rica. Los días siguientes fueron un torbellino. Maribel no bromeaba. Me enseñó cómo funcionaba su empresa, me llevó a reuniones, me presentó como su socia. Al principio me sentía una impostora, una actriz en un escenario que no me pertenecía. Me temblaban las piernas cuando alguien me llamaba doña Wilma con respeto. Pero poco a poco empecé a entender. La gente me respetaba no por mi dinero que no tenía, sino por cómo Maribel me trataba. Si la reina te trata como a una, igual la corte se inclina. 2 semanas después, estaba revisando mi celular nuevo, aprendiendo a usar Instagram como Maribel me había insistido. Tienes que ver lo que hacen, Wilma. La información es poder, me había dicho. Creé una cuenta falsa. Busqué a Tadeo. Su perfil era público. Y allí estaba. Una foto subida hacía 3 horas. Tadeo y Brisa en una playa de arena blanca con cócteles en la mano. La ubicación decía Tulum, México. La descripción por disfrutando de la vida que nos merecemos. Number relax. Number luxury life. Asterisk. Brisa llevaba un sombrero nuevo. Tadeo sonreía bronceado y despreocupado. Sentí que el aire se me escapaba. Ese viaje, ese lujo, lo estaban pagando con mis 40,000 pesos, con el dinero que les envié para que salieran de deudas, con el dinero que Maribel me dio para empezar mi nueva vida y que yo tontamente sacrifiqué por ellos. No pagaron ni un centavo al banco. Se lo bebieron, se lo untaron en bloqueador solar, se lo comieron en restaurantes frente al mar. Mi sacrificio no les sirvió de lección, les sirvió de fiesta. Tiré el celular sobre la cama. No lloré. Esta vez no. Sentí algo diferente. Algo frío y duro como el acero se instaló en mi pecho justo donde antes latía mi corazón de madre abnegada. Maribel entró en la habitación al escuchar el golpe. Me vio la cara y entendió. ¿Lo viste?, preguntó suavemente. Lo vi, dije, mi voz sonando extraña, metálica. Se gastaron el dinero en un viaje. Te lo dije, respondió ella, sin te lo dije en el tono, solo tristeza. El dinero no cambia a la gente, Wilma, solo la desenmascara. Ahora sabes quiénes son. ¿Qué vas a hacer? Me levanté. Caminé hacia el espejo y miré a la nueva Wilma. Ya no veía a la lavandera, veía a una mujer que había sido estafada emocionalmente por última vez. Voy a trabajar, dije. Voy a aprender todo lo que me quieras enseñar, Maribel. Y voy a construir algo tan grande, tan brillante, que cuando Tadeo regrese arrastrándose, porque va a regresar cuando se le acabe el dinero, se va a encontrar con una pared de oro que no va a poder escalar. Maribel sonrió. Esa es mi chica. Mañana tenemos una gala de beneficencia. Ponte el vestido azul petróleo. Vas a conocer a la mitad de la Ciudad de México. Y Tadeo, se va a enterar de quién es su madre por las revistas de sociales. La guerra había terminado en mi corazón. Ahora empezaba la estrategia. Mi hijo había disfrutado de mis últimos 40,000 pesos. Lo que él no sabía es que esos serían los últimos centavos que vería de mí en esta vida. La Wilma que perdonaba había muerto en esa playa de Tulum, ahogada en un cóctel que ella misma pagó. Dicen que el hábito no hace al monje, pero permítanme decirles algo que aprendí en los espejos de Polanco. La ropa correcta no cambia quién eres, pero sí cambia cómo te trata el mundo. Y lo más importante, cambia cómo te tratas a ti misma. Los siguientes 3 meses fueron una metamorfosis lenta y dolorosa, como la de una mariposa que tiene que romper su propia piel para salir. Maribel no solo me dio vestidos de seda y zapatos que no lastimaban, me dio una armadura. Me enseñó que caminar con la cabeza gacha no es humildad, es sumisión. Me enseñó que hablar bajito no es educación, es miedo. Wilma levanta la barbilla, me corregía cada mañana mientras desayunábamos en la terraza. Cuando entres a una habitación, actúa como si fueras la dueña del edificio. Si tú te lo crees, ellos también lo harán. Al principio me sentía una impostora, una lavandera disfrazada de señora de sociedad. Cada vez que usaba los cubiertos de plata, tenía miedo de que mis manos toscas los doblaran. Cada vez que alguien me servía agua, quería levantarme y hacerlo yo misma. Pero Maribel fue paciente. Me enseñó sobre arte, sobre negocios, sobre cómo leer a las personas, no por lo que dicen, sino por lo que callan.
y mientras yo aprendía a ser fuerte, mi hijo Tadeo aprendía lo que significa ser débil. El viaje a Tulum terminó como terminan todas las fantasías financiadas con dinero ajeno de golpe y con resaca. Tadeo y Brisa regresaron a la Ciudad de México bronceados, con las maletas llenas de recuerdos caros y las cuentas bancarias vacías. La realidad los esperaba en el buzón no en forma de cartas de amor, sino de notificaciones de embargo. Los 40,000 pesos que les envié se habían evaporado en cenas frente al mar y masajes de lujo. No pagaron ni un peso de la tarjeta. No te preocupes, amor, le dijo Brisa cuando la tarjeta fue rechazada en el supermercado al intentar comprar vinos importados. Tu mamá seguro tiene más. Si te mandó 40,000 así de la nada, debe tener un guardadito enorme. Llámala. Dile que necesitas no sé, para una emergencia médica. Dile que te duele el corazón. Las madres siempre caen con eso. Escuchar eso, saber que mi nuera planeaba usar mi amor como una tarjeta de débito ilimitada, me hubiera destruido meses atrás. Pero ahora, gracias a los informes que el investigador privado de Maribel me entregaba cada semana, solo sentía una frialdad clínica. Ya no era su madre sufrida, era una espectadora viendo un accidente en cámara lenta. Tadeo intentó llamarme. Lo hizo 3 veces esa semana. Mi teléfono no sonó. Había cambiado mi número el día que vi la foto en Instagram. El viejo número ese que él se sabía de memoria, pero que nunca marcaba, estaba muerto. Cuando la operadora le dijo el número que usted marcó, no existe, Tadeo sintió el primer temblor de pánico real. No pánico por mí, sino pánico por su billetera. Llamó a doña Lupe, mi vecina en el pueblo. Doña Lupe, soy Tadeo. Busco a mi mamá. Su teléfono no sirve. Ay, mijo, le contestó Lupe con esa sinceridad brutal de la gente de campo. Tu mamá se fue. ¿Se fue? ¿A dónde? ¿A la capital? Dijo que iba a trabajar. Se llevó todo. Cerró la casa. No dejó dirección. Tadeo colgó el teléfono pálido. Su madre, su red de seguridad, su plan B financiero, había desaparecido de la faz de la tierra. Estaba en la misma ciudad que él, respirando el mismo smog, pero era inalcanzable. Por primera vez en su vida, Tadeo estaba verdaderamente solo frente a sus deudas. Y Brisa empezaba a mirarlo no con amor, sino con el cálculo de una rata que evalúa si el barco se hunde o no. Mientras él se ahogaba, yo aprendía a nadar en aguas profundas. Maribel decidió que era hora de mi debut. Hay una gala de beneficencia este sábado en el Museo Sumaya, me dijo. Es el evento del año. Todo el mundo estará allí. Constructores, políticos, empresarios. Quiero que vengas conmigo. Maribel, no estoy lista, dije sintiendo que el pánico me cerraba la garganta. Esa gente huele el miedo. Se darán cuenta de que no pertenezco. Perteneces porque yo digo que perteneces, sentenció ella. Y no vas a ir como mi acompañante. Vas a ir como la vicepresidenta de mi fundación. Vicepresidenta la Fundación Mariana, la que vamos a crear. Tú serás la cara, Wilma. Tú conoces la necesidad real. Ellos solo conocen la caridad de cheque. Tú les vas a enseñar de qué se trata ayudar de verdad. La noche de la gala me miré al espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Llevaba un vestido de terciopelo azul, noche largo, elegante, que disimulaba mis años y resaltaba mi dignidad. Llevaba el cabello recogido en un chongo alto y en mi cuello un collar de zafiros que Maribel me había prestado. Son prestados, pero te quedan como si hubieras nacido con ellos, me dijo guiñándome un ojo. Subimos al Mercedes. Héctor nos condujo hasta la entrada del museo. Había fotógrafos, luces, alfombra roja. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se escucharía por encima de la música de violines. Respira, susurró Maribel. Recuerda, eres la dueña del edificio. Bajamos. Los flashes nos cegaron por un momento. Doña Maribel. Doña Maribel, una foto, gritaban los periodistas. Maribel sonrió y me tomó del brazo jalándome hacia la luz. Esta es mi socia y gran amiga, la señora Wilma Kamal, anunció a las cámaras con voz potente. Escriban bien su nombre porque van a escuchar mucho de ella. Entramos al salón. Era un mundo de cristal y oro. Meseros con bandejas de plata, mujeres, con vestidos que costaban lo que una casa en mi pueblo, hombres, discutiendo millones entre sorbos de champán. Me sentí mareada. Quería correr. Quería volver a mi cocina y hacer tortillas a mano. Pero entonces sucedió. Una mujer alta, rubia, con exceso de cirugías en la cara, se acercó a nosotras. La reconocí de las revistas.
Era la esposa de un banquero famoso. Nos miró con una ceja levantada, escaneándome como si fuera un código de barras defectuoso. Maribel, querida, dijo con una voz que destilaba miel y veneno. No sabía que habías traído. Compañía nueva. Es tu enfermera. Se ve muy arreglada para hacer servicio. El salón se congeló a mi alrededor. Sentí la sangre subirme a las mejillas. La vieja Wilma habría bajado la cabeza y pedido disculpas por existir. La vieja Wilma se habría sentido sucia. Pero entonces recordé a la mujer que me había insultado en la estación de autobuses. Recordé a mi hijo cerrándome la puerta. Recordé el frío bajo el puente, y la rabia se convirtió en elegancia. Sonreí. Una sonrisa tranquila letal. Buenas noches, dije mirándola directamente a los ojos operados. No soy su enfermera. Soy la persona que le enseña a Maribel cuáles son las inversiones que valen la pena las humanas. Y por lo que veo, señora, usted necesitaría unas clases urgentes, porque su educación parece tan falsa como las perlas que trae puestas. La mujer abrió la boca indignada llevándose la mano al collar, que probablemente era real, pero mi comentario sembró la duda en todos los que escucharon. Algunos invitados soltaron risitas disimuladas. Maribel soltó una carcajada sonora encantada. «Touche», exclamó Maribel. «Vamos, Wilma, hay gente más interesante con quien hablar». Nos alejamos dejándola plantada. «Eso fue magnífico», susurró Maribel. «Tienes garras, mujer. Tienes garras». «Tengo memoria», respondí. Y ya me cansé de agachar la cabeza. Esa noche bebí champán sin culpa. Hablé con empresarios sobre la necesidad de apoyar a las mujeres mayores. No usé palabras difíciles. Usé mi verdad. Les hablé de la soledad, del frío, de la invisibilidad. Y me escucharon. No por lástima, sino porque mi voz tenía el peso de la realidad. Al final de la velada, un hombre se acercó a nosotras. Era el dueño de una constructora importante, competencia directa de la empresa donde trabajaba Tadeo. «Señora Kamal», dijo dándome una tarjeta, «me ha impresionado su visión. Mi empresa está buscando renovar su imagen social. Me gustaría que almorzáramos la próxima semana». Guardé la tarjeta en mi bolso de mano. «Con gusto», dije. Mientras volvíamos a casa en el silencio cómodo del coche, miré por la ventana. Pasamos cerca de Santa Fe. Miré hacia los edificios altos, preguntándome en cuál de esas ventanas oscuras estaba mi hijo. Tadeo en ese momento no estaba durmiendo. Estaba sentado en la cocina de su departamento, con la luz apagada, mirando las facturas sobre la mesa. Brisa había entrado hecha una furia hacía media hora. Me rechazaron la tarjeta en el salón de belleza. Tadeo le había gritado. «¡Qué vergüenza! ¿Cuándo vas a arreglar esto? ¿Dónde está tu madre? Búscala. Debe estar escondida en algún agujero con su dinero». «No la encuentro», había respondido él con la voz rota. «Desapareció Brisa. Se fue. Pues encuéntrala. Contrata a alguien. Haz lo que sea. Necesitamos dinero y lo necesitamos ya. Si no... Bueno, mis papás tienen razón. Tal vez me equivoqué contigo». Tadeo estaba acorralado. La mujer por la que me había despreciado lo estaba despreciando a él por no poder mantenerle el ritmo. El karma no es un castigo, es una consecuencia. Y la consecuencia de Tadeo estaba a punto de tocar a su puerta con una orden de desalojo. Pero el destino es caprichoso. A la mañana siguiente, mientras yo desayunaba sintiéndome victoriosa, Maribel recibió una llamada. Contestó, escuchó, y su rostro se ensombreció. Colgó y me miró. «Wilma, prepárate. ¿Qué pasa a ese constructor que te dio su tarjeta anoche? ¿Quiere hacer una reunión? Eso es bueno, ¿no? Sí. Pero quiere que sea en un restaurante específico. En Le Château sentí un hueco en el estómago. Y resulta que tu hijo Tadeo tiene una reunión de negocios en ese mismo lugar a la misma hora. Su jefe lo está presionando para cerrar un trato. ¿Cómo lo sabes? Porque mi investigador no duerme, Wilma. Tadeo va a estar ahí, y va a estar desesperado por impresionar a su jefe». Me quedé en silencio. La confrontación que tanto temía y tanto deseaba estaba servida en bandeja de plata. «¿Quieres cancelar?», preguntó Maribel. Me levanté, alicé mi falda de lino. No dije, «Quiero que me vea. Quiero que vea a la madre que tiró a la basura. Quiero que vea en qué me convertí». «Entonces vamos», dijo Maribel, con esa sonrisa de general que va a la batalla. «Ponte el traje blanco. Hoy vamos a enseñarle al mundo que la basura de unos es el tesoro de otros». No sabía que ese almuerzo no solo sería un reencuentro, sería el momento en que Tadeo cometería el error final, el error de no reconocerme,
El error de pensar que esa mujer elegante que bajaba de un Mercedes no podía ser la lavandera que le dio la vida. Y ese error le costaría más que el dinero. Le costaría el alma. El restaurante Le Chateau no era un lugar para comer, era un lugar para ser visto. Las paredes estaban forradas de espejos antiguos que multiplicaban la vanidad de los comensales, y el aire olía a trufa negra y a esa fragancia metálica y fría que desprende el poder. Entré detrás de Maribel sintiendo cómo mis tacones se hundían suavemente en la alfombra persa. Llevaba el traje sastre blanco que habíamos comprado el día anterior, un corte impecable que me hacía lucir más alta, más recta, más peligrosa. Mi cabello recogido en un peinado pulcro dejaba al descubierto mi cuello y los pendientes de perlas que Maribel me había obligado a usar. «Son tu armadura», Wilma me había dicho. Y tenía razón, porque cuando crucé el umbral, no me sentí como la lavandera que había sido expulsada de un edificio en Año Nuevo. Me sentí como la tormenta que estaba a punto de desatarse. El maitre nos recibió con una reverencia que rozaba lo ridículo. «Doña Maribel, qué honor tenerla de vuelta. Su mesa habitual está lista». Caminamos entre las mesas. Sentía las miradas sobre nosotras. Miradas curiosas evaluadoras. En este mundo, si caminas con seguridad, nadie te pregunta de dónde vienes. Solo asumen que perteneces. Pero mi corazón martilleaba contra mis costillas, no por la elegancia del lugar, sino porque lo vi. Allí estaba. En una mesa redonda cerca del ventanal estaba Tadeo. Mi hijo, mi sangre, el hombre que me había dejado en la calle. Estaba sentado junto a dos hombres mayores de traje gris y un tercero que parecía ser su jefe, un tipo calvo, con cara de pocos amigos. Tadeo se veía disminuido. A pesar de su traje caro y su reloj vistoso, emanaba un olor a desesperación que yo podía percibir desde 10 metros de distancia. Se reía demasiado fuerte de los chistes de los otros. Se secaba el sudor de la frente con disimulo. Le temblaban las manos al sostener la copa. Estaba luchando por su vida, intentando cerrar ese trato que salvaría sus deudas y mantendría los caprichos de Brisa. Entonces levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. El mundo se detuvo. El ruido de los cubiertos desapareció. Por un segundo vi el reconocimiento en su mirada. Vi la sorpresa. Vi cómo su cerebro intentaba procesar la imagen de su madre, la mujer humilde del pueblo, vestida de blanco impoluto en el restaurante más caro de la ciudad. ¿Y saben qué hizo? ¿Saben qué hizo mi hijo? Cuando vio a su madre parada allí, viva y transformada, desvió la mirada. Bajó los ojos rápidamente hacia su plato, se puso rojo hasta las orejas y fingió que no me había visto. Fingió que yo no existía. Me negó, otra vez. Pero esta vez no fue por crueldad directa, fue por vergüenza. Vergüenza de que sus socios de negocios vieran a su madre la lavandera aunque yo estuviera vestida de seda. En su mente podrida, yo seguía siendo una mancha en su currículum social. Pensó que si me ignoraba, yo desaparecería. Pensó que yo estaba allí quizás pidiendo trabajo o que me había colado. Sentí un dolor agudo en el pecho como si me hubieran arrancado una costilla sin anestesia. Pero ese dolor duró un segundo. Inmediatamente después fue reemplazado por una furia fría absoluta. Muy bien, Tadeo, pensé. No me conoces perfecto. Entonces vamos a jugar a los desconocidos. Maribel me apretó el brazo suavemente. Ella también lo había visto todo. Lista, susurró. Lista, respondí. Seguimos caminando. Pasamos justo al lado de su mesa. Tadeo se encogió en su silla rezando para que yo no hiciera una escena, rezando para que yo fuera invisible. Pero el destino, o tal vez el diablo, tenía otros planes. El hombre calvo, el jefe de Tadeo, levantó la vista y vio a Maribel. Su expresión cambió de aburrimiento a un entusiasmo servil. Se puso de pie de un salto, casi tirando su silla. «Doña Maribel, qué grata sorpresa», exclamó, extendiendo la mano. No sabía que frecuentaba este lugar. Maribel se detuvo. Me miró de reojo con una chispa de malicia. «Señor Méndez», dijo ella con voz regia, «vengo a menudo. Me gusta la privacidad». Tadeo se quedó paralizado. Su jefe conocía a mi amiga. Su jefe estaba saludando con reverencia a la mujer que me acompañaba. Lentamente, como si tuviera el cuello oxidado, Tadeo levantó la vista. Me miró. Miró a Maribel. Miró mi traje blanco, y el color abandonó su rostro por completo. «Permítame presentarle», continuó Maribel implacable. «Ella es mi socia y mano derecha, la señora Wilma Kamal.
Estamos aquí para discutir una inversión importante con el Grupo Inmobiliario del Norte. El señor Méndez, el jefe de Tadeo, se volvió hacia mí con una sonrisa que mostraba demasiados dientes. Señora Kamal, un placer. He oído mucho sobre los nuevos proyectos de la Fundación Ochoa. Es un honor. Me extendió la mano. La tomé. Mi mano estaba firme. La de Tadeo, que seguía sentado como una estatua de sal, temblaba sobre el mantel. El placer es mío, señor Méndez, dije con voz clara. Maribel me ha hablado de su empresa. Tadeo no podía creerlo. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido. Su cerebro estaba colapsando. Su madre, la mujer, que él creía en la miseria, estaba siendo tratada como realeza por el hombre, al que él intentaba impresionar desesperadamente. Tadeo, levántate, no seas maleducado, siseó el señor Méndez, dándole una patada discreta a la silla de mi hijo. Saluda a las damas. Tadeo se levantó como un títere con los hilos rotos. Me miró. Sus ojos iban de mi cara a mis zapatos, buscando un rastro de la mujer que había humillado, pero no la encontró. «Mamá», susurró. Fue un hilo de voz casi inaudible. El señor Méndez frunció el ceño. Como dijo Kamal, Tadeo tragó saliva. Vio la oportunidad. Vio la salvación. Si yo era socia de Maribel Ochoa, si yo tenía poder, entonces él estaba salvado. Su codicia se encendió, como una cerilla en la oscuridad. Sonrió esa sonrisa encantadora y falsa que usaba para manipularme. Dije: «Mamá, señor Méndez, ella es mi madre. Qué sorpresa encontrarte aquí, mamá. Estás hermosa». Dio un paso hacia mí, con los brazos abiertos, listo para reclamar su parentesco, listo para aprovecharse de mi éxito, como se había aprovechado de mi pobreza. El restaurante entero pareció guardar silencio. Maribel me miró, dejándome el control. Era mi momento. Podía abrazarlo. Podía salvarlo frente a su jefe. Podía volver a ser la madre abnegada que perdona todo. Miré sus manos extendidas, esas mismas manos que me cerraron la puerta. Miré su sonrisa, esa sonrisa que se burló de mis tamales. Recordé el frío del puente. Recordé los pies de Maribel. Recordé la foto en Tulum gastándose mi dinero. Di un paso atrás alejándome de su abrazo. Lo miré con una extrañeza educada, como si estuviera viendo a un mesero que se equivocó de orden. «Disculpe, joven», dije, y mi voz sonó tan fría que vi cómo se le helaba el alma. «Creo que me está confundiendo». Tadeo se detuvo en seco. «¿Qué mamá soy yo? Tadeo. Tu hijo». Solté una risa suave, elegante, la risa de alguien que escucha un chiste de mal gusto. Me giré hacia el señor Méndez. «Señor Méndez, su empleado tiene un sentido del humor muy extraño. O quizás necesita lentes. Pero mamá». Tadeo estaba pálido, sudando. «No me hagas esto. Soy Tadeo». Lo miré a los ojos una última vez, y en esa mirada le dije todo lo que no podía decir con palabras. Le dije que el hijo que yo amaba había muerto en Año Nuevo. Le dije que este extraño ambicioso no tenía lugar en mi vida. «Yo no tengo hijos», joven, sentencié. «Mi único hijo murió hace tiempo. Usted. Usted es solo un extraño con un traje barato». El señor Méndez se puso rojo de furia. Miró a Tadeo como si fuera un lunático. «Kamal, siéntese y cállese. Está borracho. Disculpe a este imbécil, señora Wilma». «No se preocupe», dije alisándome la chaqueta. «La gente a veces ve lo que quiere ver». «Vámonos, Maribel. Nuestra mesa nos espera». Nos dimos la vuelta. Caminamos hacia nuestra mesa junto a la ventana. No miré atrás, pero escuché. Escuché al señor Méndez siseando insultos a Tadeo. «Estúpido. Casi arruinas el contrato. Llamar mamá a la socia de los Ochoa. Estás demente. Estás acabado, Kamal». Nos sentamos. Mis manos temblaban debajo de la mesa, pero mi rostro estaba sereno. Maribel pidió una botella de vino. «Eso», dijo ella. Levantando su copa, «fue lo más valiente que he visto en mi vida». Me dolió, confesé sintiendo un nudo en la garganta. Me dolió negarlo. «Es mi carne». «¿Te dolió arrancarte?» «El cáncer», corrigió ella. «Pero era necesario para vivir». «Míralo». Miré discretamente. Tadeo estaba hundido en su silla. El señor Méndez y los otros hombres se habían levantado y se estaban yendo, dejándolo solo con la cuenta. Lo habían abandonado. El trato se había caído. Tadeo miraba hacia nuestra mesa con una expresión de horror absoluto. Acababa de perder el negocio. Acababa de quedar en ridículo.
y acababa de darse cuenta de que la madre a la que despreció era ahora la mujer más poderosa de la sala. Mi teléfono vibró en el bolso. Lo saqué. Un mensaje de un número desconocido. Mamá, por favor. No sé qué está pasando, pero mi jefe me va a despedir. Dile que eres mi madre. Dile que fue una broma. Ayúdame, Brisa me va a matar si pierdo este bono. Leí el mensaje. Miré a Tadeo que me observaba suplicante con el teléfono en la mano. Brisa. Siempre Brisa. Incluso en su desesperación, su miedo era lo que ella le haría. Bloqueé el número. Guardé el teléfono. «¿Brindamos?», le pregunté a Maribel. «Por los nuevos comienzos», dijo ella. «Y por los finales necesarios», respondí. Bebí el vino. Sabía a victoria, pero tenía un regusto amargo. Al final el sabor de la soledad que uno elige para no morir acompañado de hienas. Tadeo se levantó tambaleándose y salió del restaurante. No caminaba como el ejecutivo exitoso de hace unos meses. Caminaba como un hombre que acaba de ver un fantasma. Y tenía razón. Había visto al fantasma de la madre que mató regresando para cerrarle la última puerta que le quedaba. Lo que yo no sabía mientras terminaba mi comida era que Tadeo no se iba a rendir tan fácil. La desesperación es un combustible poderoso, y ahora que sabía dónde estaba, ahora que había visto el Mercedes y las joyas, su codicia iba a mutar. Ya no buscaría mi perdón, buscaría mi dinero, y para eso tendría que entrar a la boca del lobo, a mi casa. Pero Maribel y yo ya estábamos preparando la trampa. 3 días después del desastre en el restaurante, el portero nos avisó por el interfono. «Señora Maribel, hay un joven aquí. Dice que es hijo de la señora Wilma. Viene solo». Maribel me miró desde el sofá de terciopelo verde donde leía un libro. «¿Está sola la visita?», preguntó ella al interfono. «Sí, señora. Viene solo». «Déjalo pasar», ordenó Maribel, y luego se volvió hacia mí. «Es hora, Wilma. Ve a la biblioteca. La puerta del panel falso está entreabierta. Escucha todo, pero no hagas ni un ruido». Mi corazón latía desbocado mientras me escondía en el pequeño cuarto secreto detrás de la biblioteca, un espacio que Maribel usaba para guardar sus joyas más valiosas, pero que hoy guardaría algo mucho más precioso. La verdad, desde allí podía ver y escuchar todo a través de una rejilla disimulada entre los libros. Tadeo entró al salón. Se veía diferente al día del restaurante. Llevaba ropa casual, jeans y una camisa sencilla, y su postura era humilde, casi encogida. Traía un ramo de flores baratas en la mano. Se quedó de pie en el centro de la sala mirando los techos altos y las obras de arte, con una mezcla de asombro y codicia que no pudo disimular del todo. Maribel entró majestuosa, apoyada en un bastón de ébano que no necesitaba, pero que le daba un aire de autoridad intimidante. «Buenas tardes, joven. ¿Qué se le ofrece en mi casa?». Tadeo dio un respingo. «Señora Ochoa, buenas tardes. Soy Tadeo, el hijo de Wilma». «Sé quién eres», dijo ella secamente, sentándose en su sillón favorito, sin invitarlo a hacer lo mismo. «La pregunta es, ¿qué quieres? Tu madre no está. Salió a hacer unas compras». Mentira. Yo estaba a 3 metros de él, conteniendo la respiración con las manos apretadas sobre mi boca para no sollozar. «Vengo a pedir perdón», dijo Tadeo bajando la cabeza. «Me porté muy mal. Fui un estúpido. El estrés del trabajo, las deudas, me cegaron. Pero amo a mi madre. La extraño». Maribel lo miró en silencio, dejándolo cocinarse en su propia incomodidad. «¿La extrañas?», preguntó con ironía. «¿O extrañas el dinero que te enviaba?». Tadeo se puso rojo. «No es por dinero, de verdad. Me di cuenta de que la familia es lo único que importa. Quiero recuperarla. Quiero que vuelva a ser parte de mi vida». «Qué conmovedor», dijo Maribel. «Pero dime una cosa, Tadeo. Si tu madre siguiera viviendo en esa casita de adobe en Oaxaca, lavando ropa ajena, ¿estarías aquí con flores pidiendo perdón? ¿O seguirías en Tulum, gastándote sus ahorros?». El silencio de Tadeo fue la respuesta más ruidosa que he escuchado en mi vida. Tragó saliva nervioso. Yo cometí errores. Lo admito. Pero quiero enmendarlo. Quiero que mi madre esté bien. Y me preocupa que esté aquí. ¿Te preocupa que esté en una mansión en Polanco viviendo como reina? Maribel arqueó una ceja. Me preocupa que sea vulnerable. Tadeo dio un paso adelante, bajando la voz, adoptando un tono confidencial. «Señora Ochoa, usted parece una mujer sensata. Mi madre es una mujer de campo. No entiende de finanzas, de negocios. Es ingenua.
y me da miedo que alguien se aproveche de ella, que le quiten lo que ha conseguido con usted. ¿Y quién se aprovecharía de ella, Tadeo? Yo no. No usted, claro que no. Pero hay gente mala. Se acercó más y su voz cambió. Ya no era de hijo preocupado, era de cómplice. Mire, seré honesto. Mi madre no sabe administrar dinero. Si usted le está pagando bien o si le va a dejar algo, ella lo va a desperdiciar. Lo va a regalar a los pobres o se lo van a robar. Desde mi escondite sentí cómo se me helaba la sangre. Mi propio hijo, estaba vendiéndome como una incapaz, como una tonta, para posicionarse él como el administrador necesario. Maribel sonrió, esa sonrisa de tiburón que yo ya conocía. Continúa. Me interesa tu punto de vista. Tadeo se animó creyendo que había encontrado una aliada en su clasismo. Yo soy administrador de empresas. Sé manejar patrimonios. Si mi madre tiene acceso a recursos, lo mejor sería que yo los gestionara. Para su vejez, claro. Para asegurarle un futuro. Podríamos hacer un acuerdo. Usted me ayuda a convencerla de que me firme un poder notarial solo para trámites, y yo me encargo de que su dinero esté seguro. Y claro, por su ayuda, señora Ochoa, yo sabría ser agradecido. ¡Pum! Ahí estaba. La propuesta indecente. Mi hijo estaba intentando sobornar a mi amiga para que le ayudara a robarme. Me tapé la boca con ambas manos, las lágrimas rodando calientes por mis mejillas. No era amor. Nunca fue amor. Era una estrategia de saqueo. Maribel se quedó callada un momento mirándolo como quien mira a un insecto interesante antes de aplastarlo. Entonces tú propones que yo traicione a mi mejor amiga, a la mujer que me salvó la vida para que tú puedas controlar su dinero. No es traición, se apresuró a decir él. Es protección. Ella no sabe lo que hace. Es simple. Usted y yo somos gente de mundo. Nos entendemos. Gente de mundo. Maribel soltó una carcajada que resonó en el salón. Tú no eres gente de mundo, muchacho. Eres un muerto de hambre con corbata. Y tienes razón en una cosa, tu madre es simple. Simple en su bondad, simple en su honestidad. Cosas que tú no conocerás ni en 100 vidas. Tadeo retrocedió confundido por el cambio de tono. Señora, yo solo. Cállate, ordenó Maribel poniéndose de pie. Golpeó el suelo con su bastón. Escúchame bien, parásito. Todo lo que acabas de decir está grabado. Señaló una pequeña cámara discreta en la estantería. Tadeo se puso blanco como el papel. Y tu madre lo ha escuchado todo. Maribel se giró hacia la biblioteca. Sal, Wilma. Ya es hora. Empujé el panel. Mis piernas temblaban, pero no de miedo. Temblaban de una furia volcánica que nunca había sentido. Salí al salón. Tadeo me miró con horror. Era como ver a un fantasma. Mamá, susurró. No es lo que parece. Yo solo quería. Cállate. Grité y mi voz retumbó en las paredes de mármol. No fue un grito histérico. Fue un rugido. No te atrevas a mentirme a la cara una vez más. Te escuché. Escuché cómo me vendías. Escuché cómo me llamaste simple. Escuché cómo querías robarme, mamá. Por favor, déjame explicarte. Lo hice por nosotros. Brisa y yo estamos. Brisa, lo corté acercándome a él hasta que pude oler su miedo. Siempre Brisa. ¿Sabes qué, Tadeo? Lo peor no es que seas un ladrón. Lo peor es que eres un cobarde. Ni siquiera tienes las agallas para robarme tú solo. Viniste a pedirle ayuda a una extraña. Él intentó tocarme el brazo. Mamá, tengo deudas. Me van a quitar el coche. Me van a embargar el sueldo. Estoy desesperado. Ayúdame. Tienes dinero ahora. Esta vieja te da dinero. Dame algo. Soy tu hijo. Ahí estaba. La verdad desnuda. El grito de auxilio, que era en realidad una exigencia. Lo miré. Miré sus manos, esas manos que yo había besado cuando eran pequeñas, y sentí que algo se rompía definitivamente dentro de mí. El cordón umbilical que había resistido el desprecio, el abandono y la distancia se rompió por el peso de su traición. No dije. Fue una palabra pequeña pero pesada como una montaña. No te voy a dar ni un centavo, ni ahora ni nunca. Que Tadeo me miró con odio. Vas a dejar que me hunda, teniendo todo esto. Eres una egoísta, mala madre. Siempre fuiste una mediocre. Y ahora te crees la gran señora, porque le lavas los calzones a esta vieja rica. Fuera de mi casa, bramó Maribel. Héctor. El chofer apareció en la puerta con cara de pocos amigos. Saca a esta basura de aquí.
Y si vuelve a acercarse, llama a la policía. Tengo la grabación de su intento de fraude. Tadeo me miró una última vez. Sus ojos estaban inyectados en sangre, llenos de un rencor venenoso. Te vas a arrepentir, Wilma escupió. Vas a morir sola. Y cuando estés vieja y enferma, no me busques. Porque para mí, ya estás muerta. El sentimiento es mutuo. Respondí con una calma que me asustó. El hijo que yo amaba murió en Año Nuevo. Tú solo eres un extraño que se parece a él. Se dio la vuelta y salió empujado por Héctor. Oímos la puerta principal cerrarse con un golpe sordo. Me quedé de pie en medio del salón lujoso. El silencio volvió a caer sobre nosotras. Maribel se acercó y me puso una mano en el hombro. Lo hiciste bien, susurró. Me duele, dije llevándome la mano al pecho. Me duele como si me hubieran arrancado el corazón. Es el dolor de la curación, Wilma. Es la gangrena saliendo del cuerpo. Ahora empieza la verdadera justicia, porque Tadeo se había ido amenazando, pero no sabía lo que le esperaba afuera. No sabía que Maribel no jugaba limpio con los sucios. Mientras él estaba allí intentando estafarme, la abogada Gabriela había estado ocupada. Había enviado la grabación de la conversación anterior, donde Tadeo admitía sus deudas y sus mentiras a una persona muy específica, a su jefe, y también a Brisa. El desenlace está cerca. Quédate conmigo hasta el final para entenderlo todo. Quiero saber, ¿estás de acuerdo con la decisión de Wilma de no darle ni un centavo? ¿O crees que una madre debe ayudar siempre sin importar qué? Déjamelo en los comentarios. Esa misma tarde el mundo de Tadeo empezó a derrumbarse. Recibí un mensaje de Gabriela 2 horas después El jefe de Tadeo recibió el audio. Lo despidió hace 20 minutos por falta de probidad y ética. No le van a dar liquidación completa. Y luego otro mensaje por Brisa. Vio el estado de cuenta real que le enviamos anónimamente. Vio que Tadeo no tiene dinero, que debe hasta la camisa, y que la herencia de su madre es intocable. Empacó sus cosas y se fue a casa de sus padres hace 1 hora. Me senté en el sofá leyendo los mensajes. No sentí alegría, no sentí triunfo. Sentí una paz extraña, gris como el cielo antes de la lluvia. Se acabó, le dije a Maribel. No respondió ella sirviéndome un té. Apenas empieza, porque ahora que no tiene nada va a volver. Pero esta vez tú vas a tener la última palabra, y va a ser una lección que no olvidará mientras viva. El teléfono de la casa sonó. Era la recepción del edificio de Tadeo. El guardia, el mismo que me había mirado con desprecio en Año Nuevo, llamaba ahora con voz asustada. Señora, disculpe que la moleste. Su hijo está aquí en el lobby. Está gritando. Dice que no tiene a dónde ir, que lo echaron del departamento. Miré a Maribel. ¿Qué le digo?, preguntó el guardia. Tomé el teléfono. Dígale. Empecé, y mi voz no tembló. Dígale que la señora Wilma Kamal no vive ahí, que esa mujer ya no existe. Colgué. Pero sabía que no era el final. Tadeo estaba acorralado, herido y furioso. Y un animal herido es peligroso. Iba a venir por mí. Iba a intentar una última jugada desesperada. Lo que él no sabía es que yo tenía preparada una despedida final. Una despedida que no incluía gritos ni golpes, sino un sobre. Un último sobre. Y dentro de ese sobre no había dinero. Había un espejo. La caída de un hombre orgulloso no hace ruido al principio. Es silenciosa como una grieta en la pared, hasta que de pronto todo el techo se viene abajo. Para Tadeo el derrumbe comenzó la mañana siguiente a su visita a la mansión. Despertó no con el sonido de su alarma inteligente, sino con golpes secos en la puerta de su departamento en Santa Fe. Eran los abogados del banco. La orden de embargo que él había ignorado, creyendo que un milagro, o sea mi dinero, lo salvaría, se había ejecutado. Le dieron 2 horas para sacar sus cosas personales, 2 horas para meter su vida de apariencias en cajas de cartón. Brisa no estaba allí para ayudarle. Se había ido la noche anterior llevándose las joyas, que ni siquiera estaban pagadas, y el poco efectivo que quedaba en la caja fuerte. Le dejó una nota pegada en el espejo del baño, escrita con lápiz labial rojo como si fuera una escena de película barata No me busques, no sirves para nada, me voy con alguien que sí pueda mantenerme. Esa frase no sirves para nada debió resonarle a Tadeo en la cabeza. Eran las mismas palabras que él con sus acciones me había dicho a mí en Año Nuevo. El karma no solo devuelve el golpe, a veces usa tu propia voz para hacerlo. Pasaron 2 semanas.
2 semanas en las que mi hijo, el ejecutivo brillante, el hombre que se avergonzaba de mis huaraches, aprendió lo que significa ser invisible. Durmió en su coche 3 noches hasta que la financiera se lo quitó con una grúa en medio de un estacionamiento público. Se quedó sin techo, sin transporte y sin amigos. Esos amigos con los que brindaba en Año Nuevo no le contestaron el teléfono cuando les pidió prestado para un hostal. Lo siento, bro, ando corto, le decían. O peor, me enteré de lo que hiciste en Le Chateau. Mejor no me llames, no quiero problemas con los Ochoa. La soledad de la pobreza es un desierto que yo conocía bien. Ahora Tadeo estaba caminando por él sin agua. Yo lo sabía todo. El investigador de Maribel nos mantenía informadas. Veíamos su descenso no con placer, sino con una tristeza profunda y necesaria. Está tocando fondo, dijo Maribel una tarde mientras mirábamos las fotos que el detective había enviado. Tadeo estaba sentado en una banqueta comiendo una torta barata con la camisa sucia y la barba crecida. ¿Vas a intervenir? Miré la foto. Mi instinto gritaba: corre, llévale sopa, tráelo a casa. Pero mi razón, esa nueva razón forjada en el dolor, me detuvo. No dije apartando la vista: si lo levanto ahora nunca aprenderá a caminar. Tiene que saber que el suelo está duro para valorar quién le pone una alfombra. Finalmente sucedió. La tarde del 15 de marzo, el guardia de la mansión llamó por el interfono. Su voz sonaba incómoda. Señora Wilma, hay un hombre aquí afuera. Dice que es su hijo. La verdad. Parece un vagabundo. No lo dejaría pasar, pero insiste en que es urgente. Miré a Maribel. Ella asintió levemente. Dile que espere afuera, respondí. Yo saldré. Tomé el sobre que había preparado días atrás. Pesaba poco en mi mano, pero cargaba con el peso de una vida entera de lecciones. Me puse un chal sobre los hombros, me miré al espejo una última vez, para asegurarme de que no iba a llorar, y salí. Caminé por el sendero de piedra del jardín. El sol estaba cayendo, tiñendo el cielo de un violeta melancólico. A través de los barrotes negros de la reja lo vi. Estaba sentado en el bordillo de la acera con la cabeza entre las rodillas. Cuando escuchó mis pasos, se levantó de un salto. Dios mío, casi se me rompe el alma. Estaba flaco. Su traje, el mismo traje gris que llevaba el día que intentó estafarme, estaba manchado y arrugado. Olía a sudor rancio y a desesperación. Sus ojos estaban hundidos rojos de no dormir. «Mamá», dijo, y su voz se quebró. Se acercó a la reja y agarró los barrotes con las manos sucias. «Mamá, perdóname. Por favor, tengo hambre». Esas 2 palabras por «tengo hambre» me transportaron de golpe a cuando él tenía 5 años y me pedía pan mientras yo contaba monedas para ver si alcanzaba. En aquel entonces yo me quitaba el bocado de la boca para dárselo. Pero hoy la barrera entre nosotros no era solo de hierro forjado, era de dignidad. «Hola, Tadeo», dije suavemente manteniéndome a 1 metro de la reja. «Mamá, déjame entrar, por favor». No tengo a dónde ir. Brisa me dejó. Me quitaron el coche. Me quitaron todo. Solo te tengo a ti. No, Tadeo, respondí, y mi voz no tembló. No me tienes a mí. Tuviste a una madre que te dio todo y la echaste a la basura junto con unos tamales. Tuviste 40,000 pesos para salvarte y los gastaste en una playa. Tuviste una oportunidad de pedir perdón sincero y la usaste para intentar robarme. Él empezó a llorar. Lágrimas gruesas que hacían caminos limpios en su cara sucia. Estaba desesperado, mamá. No sabía lo que hacía. Te juro que voy a cambiar. Solo necesito una cama, un plato de comida. Déjame entrar. Dormiré en el suelo si quieres. Seré tu sirviente. Lo que sea. Lo miré con una pena infinita. Estaba dispuesto a humillarse a ser mi sirviente con tal de no enfrentar la realidad. Quería volver al útero. Quería que mamá resolviera el desastre que él había creado. No vas a entrar, hijo. Esta casa no es mía para ofrecerla y aunque lo fuera, no te dejaría pasar. Porque si te dejo entrar ahora te enseñaría que puedes pisotearme y luego venir a que te limpie los zapatos, y yo me quiero demasiado para permitir eso. Tadeo soltó un gemido dejándose caer de rodillas en el cemento. Entonces, ¿qué hago? Me vas a dejar morir aquí afuera, tu propio hijo. Saqué el sobre de mi bolsillo, lo pasé a través de los barrotes. Cayó al suelo junto a sus rodillas. No te voy a dejar morir, Tadeo. Te voy a dejar vivir. Y vivir significa hacerse cargo de uno mismo. Él miró el sobre. Lo agarró con desesperación, rompiendo el papel con dedos torpes.
Probablemente esperaba un cheque. Esperaba miles de pesos. Esperaba la salvación fácil. Lo que sacó fue un espejo de mano, pequeño, barato, de plástico, y un billete de autobús. Un boleto de segunda clase solo de ida con destino a Oaxaca. Y 500 pesos. Se quedó mirando los objetos confundido, furioso. «¿Qué es esto?», gritó levantando el espejo. «Una burla. Mírate», le ordené, señalando el espejo. «Mírate bien, Tadeo». Él instintivamente miró su reflejo. Vio su cara sucia, sus ojos llorosos, su barba descuidada. «Ese hombre que ves ahí es el único responsable de tu desgracia. No fui yo. No fue Brisa. No fue tu jefe. Fuiste tú. Tú y tu soberbia. Tú y tu vergüenza de ser quien eres. Mientras no te reconcilies con ese hombre del espejo, mientras no aceptes que vienes de una lavandera y que eso no tiene nada de malo, seguirás siendo un mendigo, aunque traigas traje de seda». Tadeo bajó el espejo lentamente. Su rabia se estaba transformando en algo más pesado: vergüenza. Y el boleto preguntó en un susurro: «Es para que regreses al principio, a Oaxaca. La casa del pueblo está cerrada, pero tienes la llave escondida donde siempre, bajo la maceta de la entrada. Me estás mandando al pueblo». Me miró con incredulidad. «A vivir en esa casa vieja. Te estoy dando un techo, Tadeo. Un techo que yo pagué con mi sangre. No hay lujos. No hay internet rápido. Pero hay paz. Si quieres comer, tendrás que trabajar. Doña Lupe me dijo que necesitan peones en la cosecha de maíz. Pagan poco, pero es trabajo honrado. El mismo trabajo que hizo tu abuelo. El mismo trabajo que despreciaste». «No puedo», gimió. «Yo soy licenciado. No puedo ir a cosechar maíz. El hambre es una gran maestra, hijo. Te enseña que ningún trabajo deshonra. Lo que deshonra es robar a tu madre. Tienes dos opciones. Tomas ese boleto, te vas al pueblo y empiezas de cero aprendiendo a ser un hombre de verdad. O te quedas aquí en la banqueta esperando que alguien más te salve. Pero te aviso, yo no volveré a salir». Me di la vuelta. Me costó la vida entera darme la vuelta. Escuchaba sus sollozos a mis espaldas. «Mamá, mamá, no te vayas. Tengo miedo». Me detuve un segundo. Sin voltear dije: «Yo también tuve miedo esa noche bajo el puente. Y sobreviví. Tú también lo harás. Si tienes algo de mi sangre en las venas, sobrevivirás». Caminé hacia la casa. Entré y cerré la puerta. Me recargué contra la madera, deslizándome hasta el suelo, y lloré en silencio, mordiéndome el puño para no gritar. Maribel estaba ahí. Se sentó a mi lado en el piso de mármol y me abrazó. «Ya pasó», susurró. «Ya pasó. Lo salvaste, Wilma. No de la manera que él quería, sino de la manera que necesitaba». Miré las cámaras de seguridad en la pantalla de la cocina media hora después. Tadeo seguía ahí, sentado en la banqueta, mirando el boleto y los 500 pesos. Se miró en el espejo una vez más. Luego, se limpió las lágrimas con la manga sucia de su saco. Se levantó despacio. No tiró el espejo. Lo guardó en su bolsillo. Caminó hacia la avenida, no hacia el lado de los edificios ricos, sino hacia la parada del metro que lleva a la terminal de autobuses. Lo vi alejarse encorvado, derrotado, pero caminando. Se iba a Oaxaca. Se iba a enfrentar a sus demonios en el lugar donde nació. Esa noche dormí exhausta. Había roto el corazón de mi hijo para salvarle la vida. Había sido la juez más dura porque lo amaba demasiado para dejarlo ser un parásito. Y mientras yo dormía, el destino preparaba el último acto. Un acto que ocurriría años después, cuando el tiempo hubiera hecho su trabajo en la tierra y en los corazones. Un acto final donde Maribel, mi ángel guardián, me dejaría su último regalo. ¿Qué harías tú en el lugar de Wilma? ¿Habrías dejado entrar a tu hijo? ¿O crees que enviarlo de regreso al pueblo fue la mejor lección? La decisión final se acerca y el legado de Maribel está a punto de revelarse. Quédate hasta el último segundo. El tiempo no cura las heridas, solo nos enseña a caminar con ellas sin cojear. Pasaron 5 años desde aquella tarde en que vi a mi hijo Tadeo alejarse hacia la parada del metro derrotado y con un espejo en el bolsillo. 5 años en los que la vida en Polanco se convirtió en mi normalidad, pero nunca en mi olvido. Maribel y yo envejecimos juntas, compartiendo cafés secretos y el silencio cómodo de quienes ya no necesitan explicar su dolor. Pero la vida, caprichosa como es, decidió cobrarse su última factura una mañana de noviembre. Maribel no despertó.
Se fue en sueños con la misma elegancia discreta con la que había vivido sus últimos años. La encontré tranquila, con una leve sonrisa, como si hubiera escuchado un chiste privado justo antes de partir. No hubo gritos ni ambulancias dramáticas. Solo hubo un vacío inmenso en la casa, un silencio que pesaba toneladas. De repente, me sentí huérfana de nuevo. No huérfana de madre, sino de alma gemela. Lloré sobre su mano fría, esa mano que me había sacado de la calle, y le prometí en un susurro que haría que su nombre valiera la pena. «No te preocupes, vieja amiga», le dije al aire quieto de la habitación. «La lavandera va a cuidar el castillo». El funeral fue un evento magno. Vinieron empresarios políticos, gente importante que quería asegurarse de que la fortuna de los Ochoa quedara en buenas manos. Me miraban con recelo detrás de sus gafas oscuras. «¿Quién es esta indígena que heredó todo?», parecían preguntar sus ojos. «Es la dama de compañía que se sacó la lotería». Escuché el susurro venenoso de una señora emperifollada en la tercera fila. Me giré lentamente con la barbilla en alto, esa postura que Maribel me había enseñado, a golpe de corrección. La miré hasta que bajó la vista. Ya no era la Wilma que agachaba la cabeza. Ahora era Wilma Kamal la heredera, y mi dignidad no estaba a discusión. La lectura del testamento fue la confirmación de mi sentencia y de mi libertad. Maribel no solo me dejó la casa y el dinero, me dejó una misión. Para Wilma, decía su última carta leída por el notario con voz solemne, porque ella sabe lo que es tener frío en el alma, usa esto para abrigar a otras. Y eso hice. No me compré yates, no viajé a Europa, no llené mi armario de pieles. Convertí la mansión de Polanco en el cuartel general de mi nuevo propósito. 6 meses después del funeral, inauguramos la Fundación Mariana. Maribel. No era un club social para señoras ricas aburridas. Era un refugio. Un hogar de transición para mujeres mayores que, como yo, habían sido descartadas por sus familias, mujeres que habían dado todo y se habían quedado con las manos vacías. El día de la inauguración, estaba parada en la puerta, recibiendo a las primeras residentes. Vi llegar a una mujer de unos 70 años, arrastrando una bolsa de plástico negra con toda su vida adentro. Tenía la mirada perdida, esa mirada de perro apaleado que yo conocía tan bien. «Bienvenida», le dije tomándole las manos. Estaban heladas. «No tengo a dónde ir», susurró ella. «Mi hijo vendió la casa y...» «No digas más», la interrumpí, sintiendo un nudo en la garganta. «Aquí no eres una carga, aquí eres la dueña». Al abrazarla, sentí que estaba abrazando a la Wilma del pasado, a la mujer que durmió bajo un puente, y en ese abrazo sané un poco más. Pero la vida me tenía guardada una última sorpresa, un cierre que yo no había buscado pero que necesitaba. Ocurrió un martes por la tarde. Estaba en mi despacho revisando facturas de la fundación cuando Héctor, mi fiel chofer y ahora jefe de seguridad, tocó a la puerta. «Señora Wilma, hay alguien en la reja. Dice que la conoce». Mi corazón dio un vuelco. Tadeo. Había vuelto a pedir dinero, ahora que Maribel no estaba, había venido a reclamar la herencia como un buitre. Sentí la vieja armadura cerrarse sobre mi pecho. Me levanté, alicé mi falda y salí. Caminé por el jardín, y allí estaba. Pero no era el Tadeo que yo esperaba. El hombre que estaba al otro lado de la reja no llevaba traje barato ni zapatos italianos. Llevaba botas de trabajo llenas de polvo, jeans gastados y una camisa de franela a cuadros. Tenía la piel quemada por el sol, las manos callosas y una cicatriz pequeña en la barbilla que no tenía antes. Se veía más viejo, más duro, pero también más real. No había soberbia en su postura. No había esa urgencia desesperada del adicto al dinero. Estaba parado firme con una mochila al hombro. «Hola, mamá», dijo. Su voz era grave, tranquila. Me quedé a 1 metro de distancia sin abrir la reja. «Hola, Tadeo». Supe lo de la señora Maribel. «Lo siento mucho. Sé que ella fue lo que yo no supe ser para ti». Asentí tragando saliva. «¿A qué vienes?», pregunté directa. Tadeo metió la mano en su bolsillo. Mi cuerpo se tensó. Pero no sacó un arma ni una orden judicial. Sacó un sobre viejo y arrugado. Lo pasó a través de los barrotes. «Vengo a devolverte esto». Lo tomé. Dentro había 5 billetes de 100 pesos, 500 pesos, los mismos que le di hace 5 años para que se fuera. Y junto a los billetes, el espejo de plástico. Estaba rayado opaco por el uso, pero entero. «¿Qué significa esto?», pregunté con la voz temblando.
Significa que ya no lo necesito, dijo él mirándome a los ojos sin pestañear. Ese espejo. Lo odié al principio. Cada vez que me miraba veía a un fracasado. Pero allá, en el pueblo, cosechando maíz bajo el sol, cuando me dolía la espalda y me sangraban las manos, empecé a ver otra cosa. Empecé a ver a mi abuelo. Empecé a ver a mi madre. Se le quebró la voz, pero se aclaró la garganta y siguió. Arreglé el techo de la casa, mamá. Pinté las paredes. Cuidé las gallinas. Trabajé de sol a sol por un salario mínimo. Y por primera vez en mi vida me gané mi pan. Nadie me lo dio. Nadie me lo regaló. Y supo mejor que cualquier cena en Santa Fe. Miré sus manos. Eran manos de trabajador, manos dignas. No vengo a pedirte nada, mamá, continuó. No quiero tu dinero. No quiero vivir en tu mansión. Estoy bien allá en el pueblo. Tengo paz. Solo vine a devolverte lo que me prestaste y a decirte que tenías razón. ¿Razón en qué? En que el hombre del espejo era el responsable de mi desgracia. Ya no lo es. Ahora nos llevamos bien. Me miró una última vez con una mezcla de tristeza y orgullo. Gracias por echarme, mamá. Fue lo único que me salvó. Se dio la media vuelta y empezó a caminar hacia la calle. Iba a irse. Realmente iba a irse sin pedir nada. Había aprendido. El dolor lo había tallado hasta sacar al hombre que estaba escondido debajo del parásito. Tadeo, grité. Él se detuvo. Abre la reja, Héctor, ordené. El portón se abrió con un chirrido. Salí a la banqueta. Me paré frente a él. Olía a campo, a sudor limpio, a viaje largo. No vas a vivir aquí, le dije firme. Esta es mi casa y mi misión. Tu lugar está donde tú lo construyas. Lo sé, dijo él. Pero mi voz se suavizó y por primera vez en años sentí que el hielo en mi pecho se derretía. Pero si quieres entrar a tomar un café y comerte un tamal antes de regresar al pueblo, la puerta está abierta. Solo por hoy. Tadeo sonrió. Una sonrisa cansada pero genuina, la sonrisa del niño que yo conocía. Me gustaría mucho, mamá. Entramos juntos. No como madre y niño dependiente, ni como reina y súbdito. Entramos como dos adultos que sobrevivieron a sus propios errores. Comimos en la cocina. Hablamos poco. No hacía falta. Él me contó de la cosecha de Doña Lupe, de cómo el pueblo seguía igual. Yo le conté de la fundación de las mujeres que rescatábamos. Cuando se fue al atardecer, no le di dinero. Le di un abrazo breve, fuerte. Cuídate, hijo. Cuídate, mamá. Estoy orgulloso de ti. Cerré la puerta. Me quedé sola en el vestíbulo, pero ya no era la soledad del abandono. Era la soledad de la plenitud. Subí a mi habitación, me quité los zapatos y caminé descalza sobre la alfombra suave. Me acerqué a la ventana y miré las luces de la Ciudad de México. Pensé en la mujer que llegó hace años con una olla de tamales y el corazón roto. Pensé en Maribel, mi ángel con disfraz de mendiga. Pensé en todas las mujeres que dormían ahora bajo mi techo, seguras y calientes. La vida me había quitado un hijo para devolverme un hombre. Me había quitado una casa para darme un propósito. El universo paga sus deudas, susurré repitiendo las palabras de Maribel. Y paga con intereses. Apagué la luz. Mañana había mucho trabajo. Había muchas Wilmas allá afuera con frío y miedo esperando que alguien las viera. Y yo tenía muchos zapatos para regalar. El atardecer trae paz después de la tormenta. ¿Cómo está tu corazón? Ahora, escribe una palabra que defina esta historia para ti. Aviso importante sobre el contenido. Esta es una obra de ficción. Los nombres, personajes, lugares y eventos descritos en esta historia son producto de la imaginación del autor o se utilizan de manera ficticia. Cualquier parecido con personas vivas o muertas, o con hechos reales, es pura coincidencia. Reflexión sobre la realidad. Aunque esta historia es inventada, aborda temas profundos y dolorosos que son una realidad para muchas personas en nuestra sociedad, como el abandono de adultos mayores, la violencia económica, el abuso de confianza dentro del núcleo familiar y la soledad en la vejez. Estas situaciones ocurren diariamente y dejan cicatrices profundas. Búsqueda de ayuda. Si tú o alguien que conoces se encuentra en una situación de abandono, abuso o vulnerabilidad, no están solos. Existen organizaciones y líneas de ayuda dedicadas a brindar apoyo legal y emocional. Te invitamos a buscar ayuda en las instituciones correspondientes de tu localidad.
Tu dignidad y bienestar son lo más importante.